próximas, además de seguir atendiendo las consecuencias del COVID. Como en años anteriores, el presupuesto tiene vocación de fortalecer aún más, si cabe, los servicios del Estado del Bienestar y el desarrollo económico de Aragón. Antes de avanzar con el detalle de las principales partidas de los presupuestos, permítanme echar una mirada fugaz al retrovisor. Un 29 de agosto de 2014, la entonces presidenta de Aragón afrontaba el final de una complicada legislatura. Hizo ese día una estudiada comparecencia junto a su tercer y último consejero de Hacienda, afirmando que el presupuesto del 2015 iba a incrementarse con respecto al del año anterior, lo que era, cito, la mejor prueba de la buena marcha de la comunidad autónoma. Habían sido 4 años de escasas inversiones públicas, las grandes olvidadas, reconocía el Gobierno, porque otros problemas de Aragón habían ido absorbiendo buena parte de los presupuestos, aprobados cada año con sus peculiaridades, pero daban por superada la crisis y presumían de unas cuentas que, al crecer por segunda vez, era la demostración que Aragón iba bien. Usando este contundente criterio y con los incrementos presupuestarios que en Hacienda hemos hecho durante estos 4 años, podría decirse que Aragón no solo va bien, sino que va viento en popa, a toda vela, y casi sobraría mi intervención. Pero haré justo lo contrario. Haré justo lo contrario y presentaré un presupuesto guiado por la prudencia para dar respuestas colectivas a las necesidades más acuciantes de los aragoneses. Estamos convencidos de que nuestra comunidad tiene un enorme potencial, que está aflorando dicho potencial en favor de todos y que lo hará más todavía en el futuro, si perseveramos en políticas audaces desde un clima de seguridad y diálogo. Este Gobierno cree en Aragón y en sus gentes. El presupuesto de 2023 alcanza la cifra récord de 8.250 millones de euros, con 6.902 millones de ingresos no financieros y 1.348 millones de ingresos financieros, respecto al año anterior, con un crecimiento global del 10,82%. Con respecto a los ingresos, hemos hecho, como siempre, una previsión prudente, con el compromiso de mantener la presión fiscal por debajo de la media nacional. De hecho, la principal novedad de este año en estos presupuestos es la propia reforma fiscal. Como hemos explicado estos días, las aportaciones más importantes proceden de los ingresos no financieros, que suponen 6.535 millones de euros. Teniendo en cuenta el déficit, se incorpora una capacidad de endeudamiento de 131 millones de euros y por ajustes de contabilidad nacional que incluye la imprevisión de ejecuciones, recaudaciones inciertas y los aplazamientos de liquidaciones negativas, se incorporarán 235 millones. En cuanto a los gastos, el capítulo 1 dedicado al personal absorbe un 33% de los gastos. En el capítulo 2, bienes corrientes y servicios, afectado por los gastos tras la pandemia, crece hasta los 1.169, suponiendo el 14% del gasto. En el capítulo 3, los gastos financieros figuran 151 millones, con un descenso, repito, con un descenso del 4%, en la misma línea que el año anterior. En el capítulo 4, sobre transferencias corrientes, recoge 1.819 millones, con un peso interno del 22%. El fondo de contingencia está dotado con 32 millones para imprevistos durante el año 2023. Recuerdo que de aquí salen este año 15 millones para el Ayuntamiento de Zaragoza a fin de complementar la cantidad necesaria para el pago de los 24,5 millones de la sentencia sobre el tranvía. Con respecto a este fondo, el AIREF nos dice que incorporamos por cuarto año, la dotación correcta, no como en las otras épocas anteriores. Capítulos 6 y 7 ascienden a 1.043 millones, con un aumento de 267 millones para previsión de gastos vinculados a inversiones y suponen 267 de aumento con respecto a 2022. La ejecución de los MRR, lógicamente, repercute en este capítulo. En el capítulo 6 de inversiones reales
alcanza los 431 millones de euros, con un incremento de 58,8 millones y afecta a la mayoría de los departamentos. El capítulo 7 está dotado con 612,5 millones de euros, con destino fundamentalmente a transferencias. Señoras y señores diputados, si miramos el presupuesto desde el prisma del desarrollo económico, el equilibrio territorial y el escudo social, veremos que nuestra economía tiene signos de fortaleza, ratificados por el conocido informe de Standard & Poor's, sobre todo por su competitividad y diversificación. Aún así, debemos de insistir en este objetivo y lo hacemos. Por cierto, contraponen a esta valoración de Standard & Poor's los datos de la Fundación Impuestos y Competitividad. Daría risa si no fuera por la seriedad del tema. Si tienen algunas dudas, ustedes pregunten de quién se fían los mercados financieros y los bancos y verán cómo elegirán lo mismo que elegimos nosotros para el futuro. Lo mismo ocurre con el escudo social, un objetivo repartido entre todos los departamentos, pero que tiene su mayor significado en sanidad, educación, asuntos sociales o presidencia. Así se refleja en el reparto del presupuesto por capítulos que acabo de hacer y en las explicaciones dadas en las comisiones. No obstante, me detendré en alguna de las principales prioridades. Así, la atención sanitaria, educativa y social agrupa el 51% del crecimiento, con 411 millones de euros. En números absolutos, Sanidad sigue siendo el departamento mejor dotado, con 2.549 millones, 306 más, una cifra récord. Ahí están los hospitales de Toledo y Alcañiz, con 71,4 millones para acabar las obras, el Centro de Salud de Barbastro, las mejoras tecnológicas para atención al paciente y otros muchos asuntos. Le sigue por cuantía Educación, Deporte y Cultura, que absorbe 1.196 millones de euros, 55 más que el año anterior, lo que supone casi un 5% más. Figuran aquí los nuevos colegios en el sur de Zaragoza e infraestructuras en Huesca y Teruel por valor de 21 millones o digitalización de aulas y centros educativos por valor de 24,4 millones de euros. En tercer lugar, siguiendo la senda de años anteriores, se sitúa por rango de gasto Agricultura, con 928 millones, demostrando el interés del Gobierno por el sector primario y el desarrollo de protección al mundo rural. Para modernización y explotaciones agrarias, 114,5 millones, o por ayudas a industrias agroalimentarias, 27 millones. El Departamento de Ciudadanía dispondrá de 478 millones, un 7% más. El IAS, con 416 millones, alcanza el mayor presupuesto de su historia, mientras que para la dependencia contamos con 81 millones, es decir, un incremento del 16,55. Para el nuevo modelo de cuidados entre ciudadanía y sanidad se dispondrá de 31 millones de euros. Para el complejo residencial de Valdecierro, 21, o por ejemplo para el de Ateca, 4,7. Estos crecimientos son también el mejor botón del empeño del Gobierno por frenar las desigualdades sociales y profundizar en la justicia social. De forma paralela, hay incrementos notables en los departamentos que ayudan a crear riqueza, ordenar el territorio y acelerar los cambios en la economía aragonesa. Se nota aquí el efecto de los fondos europeos. Suponen el 41% del total del presupuesto y acumulan una subida del 33% con respecto al año anterior. Me refiero a Presidencia, a Vertebración, a Economía, a Industria y, de nuevo, a Agricultura. Son también ellos el testigo del interés por trabajar en todo el territorio, colaborando en diferentes materias con las administraciones locales y organismos privados. El mayor incremento corresponde a Industria, 223 millones, con un 116,6% de incremento sobre el presente ejercicio. Otros departamentos que tendrán mucha mayor capacidad económica son el de Vertebración del Territorio, con 223 millones y un incremento de un 32%, y Economía, con 191 millones y un incremento de un 28%. El Turismo, con 41 millones, y el apoyo a la industria, a las pymes y el comercio de diferentes programas agrupan importantes partidas. Más voluminosas todavía son las cifras para los planes energéticos, con 79 millones para la movilidad eléctrica, 11,5 para la minería del carbón y 21 en el Fondo de Transición Justa.
En vertebración del territorio destaca la vivienda con un presupuesto récord de 91 millones de euros, 47 millones más que en el 2022, para rehabilitación e incremento del parque público de viviendas. Las inversiones en carreteras cuentan con una dotación de 53 millones, más una partida de 2,3 para impulsar el Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras, con un coste aproximado de 630 millones de euros. La implantación de empresas y las políticas de empleo son los objetivos principales de economía. Importante es el dato de que las políticas de empleo se incrementen en 33,17 millones, superando el presupuesto del INAEN los 157 millones de euros. La atracción de inversiones está dotada también con 18,5 millones de euros. El Departamento de Presidencia dispondrá de 372 millones, un 13,3% más, que principalmente se destinan a apoyar al territorio. Aumento del apoyo a las administraciones locales y a las comarcas con un incremento de un 22,7%, sin olvidar el FITE, que se dota de 60 millones, 30 de los cuales están aportados por el Gobierno de España. Quienes critican al Gobierno por desentenderse supuestamente de las administraciones locales olvidan con maldad estas cifras. En este ejercicio se pone en marcha el Fondo Aragonés de Financiación Municipal con 30,6 millones de euros. Y para los ayuntamientos de Huesca y Teruel hay 1,7 millones de euros. Y para el de Zaragoza, 28 millones de euros. Pese a sus injustas quejas, el Gobierno cumple con la Ley de Capitalidad y con los acuerdos del Consejo Bilateral. He dejado para el final el Departamento de Ciencia y Universidad, por razones de ubicuidad, pues sus funciones alcanzan tanto a la sociedad como al desarrollo económico, en lo que es el trascendental reto de las nuevas tecnologías y la modernización de Aragón. Dispone de 321 millones de euros, un 6% de incremento más, y con más de 210 para la universidad. Universidad que recibe el trato adecuado que no tuvo con el Gobierno del Partido Popular. Importante es también la partida para el fondo I+D+I de 200 millones, a los que contribuyen además otros departamentos. Sobre la deuda y el déficit, el ranking u otros parámetros no voy a ser exhaustivo, pues entiendo que en la situación general ya ha sido expuesta. Si acaso recordaré que hemos cumplido con las reglas fiscales sin recurrir a recortes y que la tasa de referencia del 0,3 nos permite una capacidad de endeudamiento de 131 millones, dándonos más capacidad de inversión y de gestión. Iré concluyendo con la posición del tripartito con respecto a la fiscalidad. Señoras y señores, sin el crecimiento económico y sin el equilibrio presupuestario, sería imprudente afrontar cualquier medida fiscal. La reforma planteada, por lo tanto, nace en el momento oportuno. Es una actualización que asegura la prestación de los servicios públicos y se complementa con la reforma fiscal del Gobierno de España. La actualización del sistema fiscal aragonés, como conocen, incide en la tributación directa a las familias y la fiscalidad medioambiental para dar adecuada respuesta a las necesidades sociales y facilitar aún más el emprendimiento y la iniciativa empresarial. Nuestra propuesta fiscal sigue abierta a nuevas aportaciones que sintonicen con los principios de solidaridad y progresividad. Descartamos una bajada indiscriminada de impuestos y planteamos una reforma que, como venimos explicando estos días, sea equilibrada, estructural, ajustada y adaptada a las necesidades y oportunidades de crecimiento para Aragón. Lo más importante es que beneficiará al 99% de los contribuyentes aragoneses, integrados en la clase trabajadora, más vulnerables, clases medias, y pagarán más los que pueden contribuir más. De esta manera, queremos conseguir que la fiscalidad aragonesa sea una de las más progresivas de España. Finalizo, señor presidente, como ha repetido muchas veces el presidente del Gobierno. Este Gobierno es transversal y esa misma transversalidad se plasma en toda la estructura del presupuesto, señalados ya los principales objetivos de cada departamento, unos en su función más social y dinámica, otros en la más económica e inversora. Las cuentas del año próximo están al servicio de las estrategias ya señaladas en el último debate del Estado de la Comunidad. En definitiva,
Son unas cuentas para seguir haciendo de Aragón una comunidad próspera, porque creemos en nuestra tierra y confiamos en la capacidad de los aragoneses, con un gobierno estable, que cuide al territorio y sus gentes y que aporte de cara al exterior seguridad y confianza, una confianza reforzada cada año por la aprobación en tiempo y forma del presupuesto. Ustedes tienen la decisión. Gracias, señor consejero. Para la intervención, en primer lugar, del turno en contra, tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular la señora Susín, por un tiempo también de 15 minutos. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero. El señor Lambán se va. No le gusta escuchar a la oposición. Bien, intervengo en el turno en contra porque, como es obvio, nuestro voto no será favorable. También es la tercera vez, por lo menos, que lo repetimos. Votaremos en contra porque es un presupuesto que reincide en los mismos problemas de siempre, señor Pérez Anadón. Es un presupuesto que sigue sableando el bolsillo de los aragoneses sin afrontar una rebaja fiscal real que devuelva a los aragoneses la pérdida de poder adquisitivo y que sitúe nuestras rentas medias y bajas en la media nacional, que esa fue nuestra petición para negociar una reforma fiscal. Pero además es un presupuesto que sigue aumentando la deuda, que, como se confirma en este presupuesto, además siguen demorando a 2027, y es un presupuesto que, una vez más, las promesas acabarán pagando las necesidades y que volverá a quedar inejecutado por la falta de capacidad de este Gobierno. Otra vez tenemos el presupuesto más alto de la historia y otra vez volveremos a ver si siguen ustedes el presupuesto menos ejecutado de la historia. Les recuerdo que el presupuesto de 2021 dejaron 468 millones de euros sin ejecutar, y 468 millones de euros son muchas promesas sin ejecutar. Señorías, tal y como decía Unamuno, deberíamos de tratar de ser los padres de nuestro futuro en lugar de los descendientes de nuestro pasado, pero ya que se empeñan constantemente en recurrir al pasado para justificar el presente y además siguen hipotecando el futuro, déjeme, señor consejero, que yo también mire al retrovisor. Como nota al margen, sí que les voy a decir a todos ustedes que cualquiera de los datos que yo dé hoy son datos oficiales de los ministerios, de la Moncloa, del Gobierno de Aragón o del Instituto Aragonés de Estadística. Por lo tanto, si son mentira, son sus datos. Ténganlo presente. Y porque sí, señora Gastón, porque en 2011 veníamos de José Luis Rodríguez Zapatero y del Partido Socialista, que dejaron un país al borde de la intervención, con una tasa de paro del 23%, una tasa de crecimiento del menos 0,1. La prisma de riesgo estaba en 400 puntos y en el año 2010 Zapatero congeló las pensiones y recortó el sueldo a los funcionarios. Sí, señor Guillén, aquí lo tiene. Real Decreto Ley 8/2020 de 2010 de 20 de mayo. Vuelva a decirme que miento, vuelva a decírmelo, por favor. Y después de dejar España al borde de la intervención, ¿saben qué hizo Zapatero? Convocó elecciones, montó un puesto de camisetas y se fue a contar nubes. Igual que hizo aquí el señor Iglesias, que justificó los recortes y después se fue. Y hoy la deuda de España, récord histórico. Señorías del Partido Popular, si nosotros tuviéramos que heredar a beneficio de inventario, hace días que las herencias en este país estarían yacentes en cuestión de gobierno. Así que cuando vuelvan a tener la tentación de leernos el argumentario, les mandaré como postal de Navidad o de solsticio de invierno, lo que ustedes prefieran, el boletín oficial que recogía los recortes de Zapatero. Y ahora vamos a hablar del presupuesto de 2023. Señorías, si 8 años después, con 8.000 millones de euros más de techo de gasto acumulado, no hubieran hecho nada, los presupuestos, los ciudadanos deberían sacarlos a gorrazos del Gobierno. Alguna cosa han construido, faltaría más, aunque el grueso lo quieren afrontar este año con fondos extraordinarios de Europa para la recuperación. Le voy a hacer mi primera pregunta, señor Pérez Anadón. ¿Qué porcentaje del presupuesto ordinario están afrontando con fondos europeos extraordinarios? Yo le voy a dar un dato. De momento, 67 millones de fondos europeos en este presupuesto para pagar nóminas. Y a eso vamos a sumarle los 105
1,5 que ya lleven ustedes gastados en nómina. Segunda pregunta. Si siguen engordando el gasto público, ¿qué haremos cuando no haya fondos extraordinarios para pagar el presupuesto corriente? ¿Se lo digo yo? ¿Quiere que les recuerde cómo salieron corriendo de los gobiernos la última vez para ponerse detrás de las pancartas? Porque ustedes, de momento, hoy dejan una comunidad autónoma con más de 9.000 millones de euros de deuda, un remanente negativo de tesorería de 1.000 millones de euros y, a pesar de todo el extra de liquidez del que disponen, siguen pagando tarde y mal a los proveedores, por encima de la media de España, como a ustedes les gusta. Pero hasta ahora, ¿qué es lo que han hecho? Vamos a hacer un poco de memoria histórica y de paso vamos repasando los presupuestos. Señor Pérez Anadón, miren, ustedes en 2023 tienen presupuestados en gastos de la deuda 1.491 millones de euros, más presupuesto que para el Departamento de Educación. Y prevén endeudarse en 1.700 millones de euros a largo plazo, que equivale a la suma del presupuesto de todos los departamentos excepto Sanidad. Porque esta parte del presupuesto, la de los gastos de la deuda y la del nuevo endeudamiento, sí que la ejecutan. Según sus cuentas, cada aragonés deberemos en 2023 6.818 euros, por encima de la media de España. En 2015 debíamos 5.200 euros cada aragonés, según sus datos. Pero es que además este presupuesto incorpora todo lo que no han sabido ejecutar en 2021 y 2022. Así también incrementó yo el techo de gasto. A ver, si este año son capaces de ejecutar algo más que el 6% de los fondos europeos que, les repito, ya no sé por qué vez, son necesarios para la dinamización de la economía, para la modernización de la administración y para la dinamización, sobre todo, de una economía que ya no crece, señor Pérez Anadón. Lo repito, la economía aragonesa ya no crece y en eso me centraré enseguida. Y para colmo, este presupuesto, y esa es la principal razón por la que no vamos a apoyarlo, es que sigue sableando el bolsillo de los aragoneses. Su presupuesto, señor Pérez Anadón, incrementa los ingresos por impuestos y tasas en un 25%. Ustedes, y así lo reconocen en su informe económico-financiero, prevén ingresar 865 millones de euros más de lo previsto en 2022. Y además reconocen que estos 865 se van a recaudar holgadamente en el 22. Así que, señor consejero, no aceptan la propuesta fiscal del Partido Popular porque, según ustedes, supone una merma de 140 millones de euros y este año, solo este año, ya prevén recaudar más de 800 millones de euros de lo presupuestado. A ver si entienden de una vez que la propuesta de mi partido tiene como objetivo, en primer lugar, situar a las rentas medias y bajas de la comunidad autónoma en la media española, porque hoy en Aragón, a pesar de su reforma, las rentas medias y bajas seguirán siendo las que más IRPF pagan en España y lo seguirán siendo a pesar de su maquillaje fiscal. Señor Pérez Anadón, ahora para despistar cuentan la milonga de que nuestro IRPF será el cuarto más progresivo de España. Mire, esa milonga se la cuente usted a Izquierda Unida para que le apoye los presupuestos. Pero al aragonés, que paga más impuestos y que va a seguir pagando más impuestos que el resto de los españoles, esa película no se la cuenta. Les hicimos una propuesta real fiscal que aliviará la carga fiscal de los aragoneses. Les dijimos que la única condición era que las rentas medias y bajas quedaran en la media nacional. Y ustedes no quisieron, porque ustedes quieren seguir recaudando a costa del bolsillo de los aragoneses y a costa de la pérdida constante de competitividad fiscal de Aragón. Y nosotros no vamos a acompañarles en ese viaje. Tienen margen de sobra para bajar el IRPF y para devolver a los ciudadanos la pérdida de poder adquisitivo por la inflación, que les recuerdo en Aragón también está por encima de la media. ¿Tienen intención real, señor consejero, de negociar en los presupuestos una bajada real del IRPF con el Partido Popular o van a seguir instalados en la mentira y en la demagogia como el argumentario de las comparecencias de esta semana? Porque no es necesario recortar para bajar impuestos. Déjenles el dinero a los ciudadanos y a las empresas y verán cómo ellos son capaces de dinamizar la economía para que ustedes ingresen más. Tienen margen de sobras porque van a ingresar 800 millones más de impuestos, tal y como usted reconoce en el informe económico-financiero que acompaña a los presupuestos. Respecto al nuevo impuesto sobre renovables que anunció el lunes en la comisión, se lo volvemos a decir. Primero ordenen, el impuesto ya existe en el Gobierno de España. Cuando ordenen,
y eviten el impacto, entonces ya veremos. Pero primero eviten el impacto. Otra cosa es que igual esa decisión no le gusta a algún socio de gobierno. Y me voy a centrar ahora en las cuestiones que son la causa de que hoy estemos peor que hace 8 años. Señor Pérez Anadón, la economía aragonesa registra un crecimiento interanual menor que la media de España. La población ocupada tiene tasas negativas en el tercer trimestre en Aragón y no hemos alcanzado el nivel de empleo anterior a la pandemia, y eso sin contar la sangría de población, que en eso también estamos a la cabeza. Señora Gastón, señora Aliaga también se ha ido, la economía aragonesa va viento en popa, se estanca. Y los datos anticipan una posible contracción. Y si esto está pasando, si Aragón crece por debajo de la media de España y si nuestra economía se para, es por las cosas que no se han hecho bien durante estos 8 años. Aquí oímos todos los días al señor Lambán anunciar empresas. Oiga, llevan ustedes viviendo de Amazon y de Bonaria 2 legislaturas. Pero si mal no recuerdo, el señor Lambán prometió aquí que iba a captar 19.000 millones de euros para crear 120.000 puestos de trabajo. Pero la realidad, la verdad, no la del espejo cóncavo de Valle Inclán en el Callejón del Gato, es que, por ejemplo, el número de autónomos en Aragón baja un menos 0,68% frente a la subida del 0,24% de la media nacional, otra vez por debajo de la media. Y ustedes les ofrecen un programa, señora Gastón, de 82.000 euros. Y mientras, los concursos de acreedores en Aragón alcanzan los niveles del 2013. Las consecuencias de Zapatero, ¿se acuerda, señora Gastón? Y ustedes les ofrecen 82.000 euros. Y mientras la economía aragonesa se estanca, el Departamento de Economía sigue siendo una mera gestoría para transferir fondos al INAEM. Claro que crecen los fondos Next Generation en su departamento, pero no para proyectos innovadores que asuman los actuales retos, como el freno exportador o la crisis de los microchips. De los casi 12 millones de programas de promoción y desarrollo económico, solo 1 millón asignado directamente a empresas. Y en su presupuesto las ayudas e inversiones no dejan de ser pedir avales y préstamos. Y por eso estamos donde estamos, por estas políticas durante 8 años, que mientras el resto de comunidades autónomas crecen, la economía aragonesa sí se estanca. Si analizamos el Departamento de Industria, vaya, no hay nadie del PAR, ni siquiera los diputados del PAR. Pues bien, si analizamos el Departamento de Industria, pues algo parecido. Al señor Aliaga le han doblado los fondos Next Generation, este año ha ejecutado nada, el año que viene ejecutará el doble. Nada de nada. Y no voy a entrar en la chicha porque no está el señor Aliaga, así que me lo voy a evitar. Eso sí, un comentario sí que voy a hacer. Aumenta la Dirección General de Turismo y Comercio. Ahora, después de cerrar 5.600 negocios de comercio y hostelería en Aragón. Pero claro, estamos en vísperas de elecciones y que aumente el capítulo de transferencias, conociendo el paño, pues no es una cosa que no se extrañe demasiado, y mientras el convenio de transición justa en algún cajón de la Moncloa. Le voy a preguntar, pero me va a decir que no. ¿Están dispuestos a reformular los presupuestos de industria y de economía para poder revertir la situación económica aragonesa? ¿O prefieren seguir respetando la parcela de cada cual y con lo que pase en mayo ya veremos? Señor Suso, la gallina y Stalin. Tenía usted razón. Si son importantes industria y economía, un peso vital tiene para Aragón la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. Al señor Olona le pasa como a la consejera de Economía, le han dejado el papel de intermediario de la PAC. También han fracasado en la PAC, a pesar de las promesas del señor Lambán. Señor Olona, yo le recuerdo que en el presupuesto del 22 yo le aconsejé que se quitara el lastre de Podemos de su consejería. Si me hubiera hecho caso, se hubiera evitado que el señor Escartín el miércoles le usurpara el puesto y además se hubiera evitado tener que tragar con algunas ruedas de molino. Porque el Departamento de Agricultura y en su departamento las 2 direcciones que más crecen son precisamente las 2 que menos ejecutan, la de Cambio Climático y la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal. En el 21, Cambio Climático ejecutó el 37,23%, la de Gestión Forestal el 58,41%. Y mientras a usted le obligan a subirle el presupuesto para pagar la campaña de Podemos, su departamento reduce la inversión en modernización de regadíos, las indemnizaciones compensatorias a explotaciones en zonas desfavorecidas, las inversiones reales en mejoras de estructuras agrarias y desarrollo rural, las concentraciones parcelarias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabe lo
grave de esto, señor Olona, es que se amplía el presupuesto a quien no lo sabe ejecutar y se pierde una oportunidad única para invertir y desarrollar un sector primario que genera el 6% del PIB en Aragón. Pero claro, esta es la rémora de tener a Podemos en el Gobierno y le ha tocado a usted, que debe tener más paciencia que el resto de consejeros. Y hablando de Podemos, el Departamento de Ciencia, fundamental también para la economía aragonesa, hubiera seguido creciendo en vez de estancarse, porque hasta ahora ha contado con 1.000 millones más de crédito que desde 2015. Podría haber colocado ya la señora Díaz a Aragón como una región innovadora, destinando un mayor porcentaje del PIB al I+D+I, o haber llevado ya la banda ancha a todo el territorio, pero no. Aragón sigue clasificada como una región innovadora moderada. En Román Paladí, que no hemos avanzado nada. El Gobierno ha avanzado en likes, ha avanzado en anuncios, pero realidades tangibles, nada de nada. Hablando de anuncios, ¿dónde está, señor Pérez Anadón, en el presupuesto de la comunidad autónoma, ese famoso Centro Aragonés del Talento? No está, solo está en Twitter, que es donde lo anunció también el señor Lambán. ¿Y dónde están en este presupuesto los proyectos de futuro? Recortan o congelan la partida de la UNED, ustedes los que apuestan por el territorio con 2 nuevos centros, reducen en 1 millón de euros las becas de movilidad para estudiantes, los Erasmus y los máster. Señora de Santos, con ustedes solo van a poder ir de Erasmus o cursar un máster las familias normales se van a quedar sin beca gracias a ustedes. Recortan el presupuesto en investigación un 5%. En fin, no me voy a extender en este apartado. Señor Soro, mire, no me da tiempo, ya me he pasado de tiempo. Yo le tengo que reconocer, porque si no, no sería justa, que cada vez que a usted se le pide una cuestión, usted y su departamento hacen todo lo posible por solucionarlo, se lo tengo que reconocer. Pero el balance de su gestión es muy pobre. 8 años después, usted puede presumir de un plan extraordinario de carreteras que todavía no conocemos y va a acabar la legislatura, y de haber construido un hotel de 5 estrellas con plusvalías urbanísticas, eso sí, para todos los aragoneses. No ejecutan ni reducen los fondos para la política demográfica y contra la despoblación y el fondo de cohesión. Así podría seguir hablando. 7 años para ejecutar 86 viviendas. Lamento decirle, de verdad, y me duele, que el balance es muy pobre. En definitiva, señor Pérez Anadón, con todos estos datos que le acabo de relatar, los pasados y los futuros, no es de extrañar que la economía aragonesa esté ahora mismo paralizada. Ya le he hecho algunas preguntas que espera tenga bien respondernos. ¿Qué porcentaje del gasto estructural van ustedes a pagar en 2023 con fondos estructurales? ¿Cómo afrontaremos ese incremento de gasto cuando ya no existan fondos extraordinarios y vuelvan las reglas fiscales? ¿Tienen intención de negociar una bajada real de los impuestos, no de maquillaje? Concluya, por favor. Para que nuestras medias rentas y bajas estén en la media nacional. Esperamos sus respuestas y yo, si quiere, le dejo aquí el Real Decreto Ley de Zapatero con el recorte de las pensiones y el sueldo de los funcionarios. Gracias, señora Susín. Entiendo, señor consejero, que va a contestar de forma conjunta. Pues, por el Grupo Parlamentario de Vox, señora Fernández tiene la palabra también por un tiempo de 15 minutos. Señora Fernández, espere un segundo, pongo un poco de orden en el diálogo. ¿Lo pueden dejar para luego? Y escuchamos ahora a la señora Fernández. A la vista está que no, por favor, silencio. Comience, señora Fernández. Gracias, presidente. Buenos días, señores diputados. Buenos días, señor Anadón. Los presupuestos planteados por el Gobierno de Aragón para 2023 son un reflejo de la incapacidad de este Gobierno para abordar los problemas reales de los aragoneses. Estos presupuestos demuestran que la acción política del cuatripartito a lo largo de esta legislatura es ir siempre por detrás de los acontecimientos, intentando poner parches donde pueden, pero sin dar soluciones.
El mayor gasto que contempla no soluciona el origen de los problemas actuales y tampoco el entramado político-administrativo que presenta fuertes ineficiencias de gasto superfluo, ideológico y duplicidades. El incremento de gasto político se convierte, como ya les dijimos, en un acto de fe, viendo la incapacidad manifiesta que tienen para ejecutar este año, al igual que los anteriores, las partidas correspondientes a los capítulos 6 y 7. Son presupuestos que principalmente lo único que persiguen son titulares huecos y pretenciosos en medios de comunicación con un claro propósito electoralista. Vamos a ir explicando y demostrando a lo largo de esta intervención las afirmaciones anteriores, a la vez que plantearemos en su momento aportaciones en forma de enmiendas. De las enmiendas diremos que tenemos claro que con el escaso talante de diálogo del cuatripartito exhibirán nuevamente el rodillo sectario que aplican a Vox y que hará que ninguna de nuestras enmiendas salga adelante. Pero hablemos, en primer lugar, de los ingresos que estimamos obtener, porque el presupuesto de ingresos es estimativo. Otra cosa es el presupuesto de gastos, que además de ser limitativo, es vinculante y, por lo tanto, obliga a destinar los recursos a los fines que se establezcan en la ley del presupuesto. Por eso es tan importante determinar los ingresos para no llevarnos después sorpresas desagradables si no se cumplen nuestras expectativas, porque un buen responsable político debe ser diligente, prudente y no estirar más el brazo que la manga, no gastar más de lo que se ingresa. Pero nos tememos que estas recomendaciones llegan demasiado tarde. La partida más importante es la que corresponde a los ingresos no financieros, esos 6.500 millones, de los que 500 millones son los fondos extraordinarios de la Unión Europea. Y vamos a ver con más detalle de dónde salen esos otros 6.000 millones restantes. Resulta que los recursos que proceden del sistema de financiación autonómica que se articulan a través de entregas a cuentas suponen el 68%. Otro 14% son fondos finalistas europeos del Estado, PAC, FEDER, dependencia principalmente. Y el resto, un 11%, impuestos propios de la comunidad y tasas. Es decir, el presupuesto de Aragón se financia mayoritariamente con ingresos del sistema de financiación autonómica y fondos finalistas europeos, que representan aproximadamente el 80% de los ingresos no financieros. ¿Y de dónde salen estos fondos? Del presupuesto general del Estado, que socialistas y podemitas están negociando con bildutarras y secesionistas. Todos estos con los que antes de las elecciones el señor Sánchez, cuando le preguntaban si iba a pactar con ellos, repetía a los periodistas: ¿cuántas veces quiere que se lo diga? ¿5? ¿O esta pregunta ofende? Por lo que no podemos esperar que respondan a los intereses generales de España. Unos presupuestos basados en que la economía crecerá un 2,1%, señor Pérez Anadón, pero que 18 servicios de estudios no se los creen y de media apuestan por el 1,1% como mucho. Usted ha dicho de quién se fían los bancos. Tengo aquí una lista de esos 18 entre los que están BBVA Research, 1%, Caixa Research, 1%, Santander, 1%, Funcas, 0,7%. La media de los 18, 1,1%. La IREF, a la que últimamente sí que mencionan mucho, ¿qué ha dicho al respecto de los presupuestos de Sánchez y Calviño? Pues lo que dije el otro día, que no hay por dónde cogerlos, que no son realistas. Entonces debemos preguntarnos, ¿es fiable un presupuesto de ingresos que basa sus estimaciones en un crecimiento de la economía que no cree nadie? Pues le digo una cosa, señor Anadón, el apocalipsis no es climático, es económico. Y respecto a los ingresos financieros, suman 1.700 millones. ¿Y qué compone esta cifra? Principalmente el endeudamiento con el que se estima incurrir en la Comunidad Autónoma de Aragón en 2023, pero del endeudamiento de Aragón hablaremos luego. Entramos a hacer una breve valoración de las diferentes áreas de gasto.
El presupuesto de sanidad, pese a su importante incremento, no ofrece respuesta a los problemas de la sanidad de Aragón. Posiblemente sea más realista que el de 2022 a la hora de asignar gasto necesario para financiar servicios, prestaciones e inversiones, pero no es muy creíble en cuanto a las medidas implementadas para resolver el colapso en los centros de atención primaria urbanos, el mal estado de los consultorios y la asistencia en el medio rural en general y de las insostenibles listas de espera. El capítulo 6 de inversiones también nos genera dudas por la tradicional baja ejecución, que el 2021 cerró al 50% de ejecución con 29 millones, y entonces nos preguntamos, si cerramos con 29 millones en el 2021, ¿seremos capaces de ejecutar 112 millones que contempla el presupuesto de 2023? Pues lo dudamos. El Departamento de Educación crece en gasto un 4% más. Esto es poco si lo ponderamos con el crecimiento global que experimentan los presupuestos. Con todo, no se observa novedad alguna. Siguen siendo presupuestos continuistas que no abordan el principal reto, que es la mejora de la calidad y la generación del talento. Presupuestos centrados en aplicar la sectaria LOMLOE y, por tanto, contrarios a la cultura del esfuerzo y el mérito que muchos aragoneses y Vox solicitamos. Presupuestos que no abordan el desarrollo de un plan de carrera para los docentes, porque no estimulan la mejora y la formación en competencias digitales de estos profesionales. Tampoco vemos que en cuanto a estos profesionales se plantee la equiparación profesional, salarial de estos docentes a la media española, pese a que son los peor pagados. Y lo mismo ocurre con personal no docente, por ejemplo, personal de cocina o auxiliares. Se sigue también sin apostar decididamente por mejorar la calidad de la educación especial, pese al ligero incremento presupuestario, pero siguen faltando auxiliares. El presupuesto también sigue incidiendo en la falta de gasto para transporte, comedor y para conseguir que todos los centros tengan una cocina propia. Y se sigue apostando por el pancatalanismo, que niega la realidad del chapurriao aragonés, y apuestan por un aragonés sintético y estandarizado, que anula la diversidad de las fablas aragonesas, que es un patrimonio inmaterial de todos. El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales cuenta con más presupuesto, un 7% adicional al del año anterior, y la partida principal se destina a transferir fondos al IAS. Desde Vox, señora Broto, reiteramos que no es bueno que haya cada vez más aragoneses dependientes de un subsidio público, y eso no es odio. Es aspirar a que cada vez haya menos, porque significará que se valen por ellos mismos, por su trabajo y su esfuerzo, para que se sientan libres de dirigir sus vidas. Lo que sí que pedimos en Vox es más control sobre el destino de las políticas de subvenciones y sobre el gasto público en general. Y esto, señora Broto, no es odio, porque debemos ser conscientes de que los recursos son limitados y de que la política de subsidios debe de ser temporal. El presupuesto en lo destinado a las familias pues es ridículo, representa menos de un 1% del presupuesto de la Consejería. En Vox consideramos que así, desde luego, no se refuerza la familia. Y no podemos olvidar tampoco a nuestros mayores. No podemos dejarlos atrás, como les gusta decir a ustedes, el acceso a la banca, a la administración digital, a la sanidad. Debemos tener en cuenta sus carencias competenciales y replantearnos políticas para desarrollar al respecto. En el Departamento de Ciencia y Universidad queremos resaltar que el presupuesto persiste en no abordar la irrelevancia de la Universidad de Zaragoza en el contexto académico, tanto a nivel nacional como internacional, y que se sigue por no apostar por la calidad de los programas universitarios, porque la Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria es un órgano de fiscalización para que los programas universitarios se adapten a la Agenda 2030, pero no abordan cómo mejorar la calidad de esos programas. Es un presupuesto, también, el de Ciencia y Universidad, que confirma el desprecio manifiesto hacia la innovación y la investigación, más allá de los titulares que buscan en prensa. Destacamos la reducción de un 20% en el programa de investigación agroalimentaria.
la reducción de un 30% del programa destinado a investigación y tecnología aplicada a la industria. Y destacamos la reducción de un 10% al programa 5423 de investigación, desarrollo e innovación. En cuanto a los departamentos de Industria y Economía, siguen con políticas continuistas, incidiendo en los mismos errores y no aportan soluciones creíbles tan necesarias en estos momentos de incertidumbre económica. El Departamento de Economía, a nivel presupuestario, se basa fundamentalmente en el programa de fomento del empleo. Y en este sentido, una parte sustancial del incremento del presupuesto va a parar a sindicatos y patronal para formación. Nos tememos, una vez más, que la reiteración en la financiación tiene que ver con el pago que se realiza para mantener la llamada paz social, un hecho muy evidente con la que está cayendo en servicios sociales básicos como es la sanidad. Ni moverse. Nos preguntamos, señor Pérez Anadón, ¿cuánto nos cuesta a los aragoneses que los sindicatos callen? En tema de autónomos, seguimos echando en falta un compromiso real y contundente para apoyar a este colectivo ante el incremento salvaje de los costes energéticos, los costes impositivos y los costes salariales, que están haciendo que muchos de ellos sigan bajando la persiana. Y en industria, pues se sigue apostando por un modelo de macroparques de renovables y líneas de muy alta tensión que condicionan el paisaje de Aragón y que son contrarios muchas veces a las economías tradicionales locales. En materia de vertebración del territorio, el incremento presupuestario se fía todo a los fondos europeos que veremos si son capaces de ejecutar. Siguen apostando todo a un plan extraordinario de carreteras basado en la inversión privada para arreglar el lamentable estado de estas, con el que no vamos a estar de acuerdo porque van a hipotecar el presupuesto para los próximos 25 años. Hasta entonces, el presupuesto propone continuar gastando poco y no haciendo nada. En Vox no lo podemos apoyar. Y en vivienda pública se llega tarde. El gasto previsto tardará en tener efectos y no absorbe ni de lejos las necesidades existentes. En agricultura destacamos el fracaso de las políticas de desarrollo rural pese a los fondos destinados a ello, porque no se ha cumplido el objetivo fundamental de garantizar el relevo generacional de las explotaciones y la incorporación de los jóvenes. Igualmente, pese al incremento de gasto en gestión forestal, se sigue incidiendo en los mismos errores al no apostar de una forma decidida ni por una mayor participación de las gentes del medio rural en el mantenimiento de los bosques, ni por la colaboración público-privada en la prevención de incendios. Seguimos también echando en falta, señor Olona, una mayor apuesta de gasto de personal y medios técnicos en el INAGA para agilizar de una vez el atasco de expedientes. Y termino diciendo que es de sobra conocida nuestra posición, la posición de Vox, respecto a la financiación de la CAR-TV y de los recursos que no deben destinarse a políticas que generan discriminación hacia la mitad de la sociedad. Gracias, presidente. Gracias, señora Fernández. Señor consejero, para responder a los grupos que han utilizado el turno en contra, por un tiempo de 10 minutos. Gracias, presidente. De todos los aspectos de las intervenciones hasta ahora que han reseñado, comenzaré y ampliaré todo lo referido a fiscalidad, tema clave en la confección del presupuesto, siempre y en especial en la actualidad en este, que después de muchos años se producen cambios no menores que afectarán a todos los aragoneses. Siendo así y teniendo más tiempo, no descuidaré otros aspectos bien interesantes que les he oído nombrar del presupuesto y que tienen su importancia a la hora de poderlo confeccionar y trabajar con él, que son los ingresos, los fondos europeos, los incrementos, el déficit, la deuda, la posición crediticia. No se preocupen que para todos ustedes, para todos ellos, ustedes van a tener contestación. Dicho lo dicho, en cuanto a la reforma fiscal, el Gobierno plantea una propuesta que es equilibrada, porque actúa en la mayor parte de la cesta tributaria y pondera las bajadas de recaudación y los incrementos de ingresos, incidiendo favorablemente en el 99% de los ciudadanos, que es estructural,
porque tiene vocación de permanencia, no como la deflactación, que nadie lo dice, pero es temporal. Ajustada, porque reparte de manera equitativa los esfuerzos, rompiendo con la anterior del Partido Popular, donde pagaban más las rentas más bajas y menos las rentas más altas. Tiene esta reforma tres vectores. Una, actualización de la fiscalidad directa para favorecer a las familias. En un segundo vector, las medidas de impulso al emprendimiento y a la iniciativa empresarial. Y en un tercer vector, el incremento de la fiscalidad medioambiental. Con respecto a Vox, las tres medidas y los tres vectores con los que cuenta esta reforma fiscal chocan frontalmente con sus planteamientos, que arrasa, por otra parte, con todos los impuestos, aunque, tengo que decir, no pecan de incoherencia. Eso sí, con el IRPF se muestran, tengo que decirlo, pacatos al limitarse a plantear la deflactación. Valoren nuestra propuesta, señor del Partido Popular, sobre todo en el IRPF, señores de Vox, y verán cómo es mejor que la suya. Lo digo y no lo digo con juegos florales, porque miren ustedes, en sucesiones su propuesta son 130 millones menos de recaudación. En patrimonio, 53,7 millones menos debido al 100% de bonificación. En actos jurídicos documentados, 40,8 millones menos al subir el 1,5, estando en el 0,5 como está en estos momentos. En tasas, 8,7 millones porque las reducen al 50%. En el impuesto de transmisiones, dadas las deducciones que planteaban, es difícilmente, si no se ajusta más, es difícilmente poderlo comparar. Bueno, pero la suma de todas estas sin el ITP son 232 millones de euros. En IRPF, sin embargo, su propuesta se cuantifica en 22,3 millones de euros, menos de la mitad que la propuesta del Gobierno, deflactando y, por lo tanto, cargándose la progresividad. Ustedes verán, pero puestos a reducir, yo los animaría a que por lo menos se animasen a apoyar la del Gobierno, a no ser que quieran que las rentas más bajas sean las que más paguen. Eso ya sería otra cosa. Con respecto al PP, tampoco le puede gustar nuestra propuesta. No le gusta, ¿por qué? Porque repara los errores que cometieron con su rebaja fiscal, que no tuvo efectos de justicia social. La hicieron a rebufo porque Rajoy lo hacía. En el 14, el último de los tres consejeros del Partido Popular presentó una reforma fiscal adjetivada como ambiciosa, y digo textualmente, que suponía un impacto de 25 millones y que decía que beneficiaba a todos y cada uno de los aragoneses. SIC. Lo que no decía es que el PP dejó a los tramos de las rentas más altas un punto por debajo de los tipos estatales y a las bajas y medias hasta 50.000 euros medio punto por encima de las tasas estatales. A eso lo llamaron reforma progresiva. Así pues, el PP, es verdad, es el partido de la bajada de los impuestos. ¿Los bajan? Sí, a los que más tienen. A eso les bajan los impuestos. En cuanto al impacto de la medida, defendían que la rebaja del IRPF era combustible para acelerar toda la recuperación económica. Y esa rebaja de 25 millones de euros de combustible, la mitad de la que plantea el cuartipatito, era la mejor aportación para luchar contra el paro. No solo es la mitad de nuestra propuesta, es que está muy lejos de los 140 millones que piden cuando no gobierna. Su planteamiento fue reducir los ingresos públicos, aunque no sostenían los servicios públicos, y confiar en crecer por el consumo. Nuestro modelo es otro, completamente distinto. Nuestro modelo es que el crecimiento económico y el equilibrio de las cuentas públicas nos permita la actualización fiscal, beneficiando a los tramos que ustedes perjudicaron en el año 2014. Sus argumentos, que les deberían hacer votar, sin lugar a dudas, las propuestas del cuatripartito, pero ustedes verán. Salgan ya, señores del infierno fiscal, salgan, señores del PP. Este debate fiscal se están quedando sin discurso al que agarrarse. El infierno fiscal, ustedes mismos lo han enfriado, y lo han enfriado mucho, porque el PP ya solo propone rebajas en el IRPF. Ha desaparecido sucesiones, ha desaparecido patrimonio, y su portavoz en estas Cortes afirmó en una entrevista que se centraba en el IRPF porque era lo más realista. Vamos, como Saulo cayendo del caballo, camino de Damasco. Volverán a subirse cualquier cosa, si lo exige el guión. Dicen que su propuesta es selectiva y temporal.
yo diría que es elitista, la suya es elitista. Miren, con su propuesta, una renta de 200.000 euros al año tiene una rebaja fiscal 3 veces mayor que si la renta es de 20.000. Si tienes 200.000, 3 veces más rebaja que si tienes 20.000. Elitista. Desde luego, poco progresista. Vamos, que al que gana 10 veces más, todos los aragoneses le bonificamos el triple que al que gana 20.000. Temporal, pero díganos, ¿temporal para cuándo? Cuando la proponen, ¿para cuándo? ¿Es para un año, para 2, para 3, para cuándo? O simplemente páseme usted el río a ver si cuela, ¿no? Y para finalizar la traca, se preguntan ¿qué necesita la gente? Y afirman, más dinero. Entonces, ¿por qué en lugar de proponer bajar los impuestos a quien más pueden pagarlo sobradamente, no apoyan ustedes la subida del salario mínimo interprofesional o de las pensiones? ¿Por qué no apoyan un pacto de renta que eso sí que necesitan el dinero? ¿No lo necesitan acaso esas personas más que las que ustedes proponen rebajarles la renta? Nos dicen que nuestra propuesta es una operación de maquillaje. Hombre, para maquillaje, el del señor Azcón, vamos, de escudo facial, el maquillaje, que antes de sentarse a negociar ya les dijo a todos ustedes que el PP no apoyará ninguna rebaja inferior a la que acabo de plantear. Otra muestra del estilo. Bueno, y a ustedes, por cierto, en vaya lugar les deja. Nuestras propuestas, miren, señores y señores diputados, seguimos dispuestos a que el debate parlamentario las mejore. En la reforma del IRPF hemos valorado el efecto que produce la rebaja del tipo de los tramos hasta 50.000 euros. Se ha tenido en cuenta el importante número de declaraciones conjuntas, algo que no está diciendo nadie, para no gravarlas como único sueldo. Se ha estimado que en épocas tan complejas, quien más puede, más debe contribuir al bien común. Se ha contemplado la suma del efecto de la reforma del Ministerio de Hacienda, que puede generar rebajas de hasta 800 euros para las clases con menor poder económico, y que el Gobierno de Aragón también esas las financia al 50%. Además, aplicamos medidas para favorecer a las familias, al emprendimiento y a la innovación, para mantener negocios, implantar otros o para facilitar una vivienda a los más jóvenes. Conseguimos devolver progresividad a un impuesto muy sensible a cualquier variación, como es el IRPF, generando un ahorro de 50 millones a los ciudadanos. Con esta propuesta pasaremos a ser los cuartos con mayor progresividad fiscal, después de Valencia, Canarias y La Rioja. Con nuestra propuesta, las rentas de hasta 50.000 euros tendrán unos tipos impositivos en la media de lo aprobado o propuesto en el resto de las comunidades de régimen común, cosa que no sucedía con las reformas que impusieron en el 14. Miren ustedes, con su reforma las rentas eran las segundas que más tributaban el país, es decir, las rentas más bajas de los aragoneses con la reforma del Partido Popular, hasta 70.000 euros, después de las de Cataluña, eran las que más pagaban a este país. Sin embargo, cuando hablamos de las rentas por encima de 50.000, nosotros sí que seremos de las comunidades con tipos más altos, y que influirá a los que cobren más de 90.000. Ustedes las bajaban al 6º o al 8º puesto de la tributación por comunidades autónomas. Por cierto, su propuesta actual persiste en ese descuido. Favorece las rentas muy altas con la excusa de beneficiar a las rentas muy bajas. Miren ustedes, un ejercicio muy claro. Lo he traído altito y grandecito para que ustedes los vean. Ustedes proponen que a un ciudadano que gane 20.000 se le rebaje 212 euros y que a uno que gane 200.000 se le rebaje 672 euros. Esa es la propuesta fiscal del Partido Popular. Aquí está muy claro. Bien, ustedes a quién están defendiendo ustedes. Terminaré diciéndoles que yo no voy a calificar los argumentos. Hombre, hablan ustedes de datos oficiales, serán los de una oficina siniestra, ¿no? Porque, claro, datos oficiales, mire usted, señora Susín, renta bruta disponible. Con el Partido Popular, de las 19 comunidades autónomas, la renta bruta disponible en Aragón era de la 18, 350 euros por debajo de la media. Y este sí que es un actor importante en la vida de cada uno. Renta bruta disponible. Les repito, de 19 comunidades autónomas y ciudades, la nuestra, la 18.
con 350 euros por debajo de la media. En los años que está llevando en el Gobierno Javier Lambán, somos los terceros, la que más ha subido. Renta bruta disponible más 1.583 euros. Solo nos superan País Vasco y Madrid. Datos Instituto Nacional de Empleo, de Estadística, perdón. Pero claro, cuando ustedes decían que con esta reforma que ustedes tenían iban a arreglar el problema del paro, les diré, lo arreglaron, lo arreglaron. Además lo arreglaron desde la microcirugía. Miren ustedes, en junio del 11 en Aragón había 91.872 parados. En junio del 15 había 91.804. Es decir, 4 años de gobierno, 68 parados menos. Es una cifra, desde luego, para estar claramente contentos todos ustedes. Váyanselo haciendo mirar con las medidas que proponen. Gracias, señor consejero. Turno de réplica, señora Susín, por un tiempo también de 10 minutos. Gracias, presidente. Yo también tengo datos, no se preocupe, y también son oficiales. Bueno, ha estado muy bien su comentario de texto sobre el texto refundido de la reforma del 12, que por cierto el señor Lambán no lo debía saber porque dijo que no se había tocado el impuesto y se tocó en el 16. Pero bien, todo lo que ha dicho lo dirá usted. Lo que sí que nos queda claro es que no tienen ninguna intención de llegar a un acuerdo con el Partido Popular a través de los presupuestos para situar a las rentas aragonesas medias y bajas en la media nacional y que no sigan siendo las segundas que más IRPF pagan de España. Nos ha quedado clarísimos. Así que, dicho esto, vamos a lo suyo, a las políticas sociales. Vamos a ver dónde está ese mantra de que necesitan recaudar más para tener mejores servicios públicos. No está la señora Broto, tampoco le gusta oír lo que le dicen. A ella hablar sí, pero oír poquito. Fíjese, se volvió a poner en el papel de Osiris el otro día en la comisión en el juicio del alma, decidiendo quién irá al cielo de los seres sociales o quién irá al infierno de los seres no sociales. A ver, señora Oros, ¿qué es lo que dijo? ¿Que el Partido Popular utiliza las malas cifras para desgastar y erosionar al Gobierno? O sea, las malas cifras son culpas del Partido Popular que las utiliza para desgastar al Gobierno. O sea, para que lo entienda yo. Tenemos que entender que el presupuesto para plazas concertadas en residencias haya bajado y se hayan eliminado 158 plazas en residencias para mayores. No es que lo estén haciendo mal, es que es culpa del Partido Popular porque quiere erosionar al Gobierno, ¿no? Entonces, también tengo que entender que en Aragón se paguen 189 euros en prestaciones económicas para dependientes en el entorno familiar. Es culpa del Partido Popular por querer desgastar al Gobierno. O sea, que tengo que entender que se recorte la partida de ayuda a domicilio para dependientes. Es culpa del Partido Popular por querer erosionar al Gobierno. Tengo que entender que si bajan en 2,4 millones las ayudas de integración familiar, es culpa del Partido Popular por querer desgastar al Gobierno. Y tengo que entender que si las partidas de inclusión social han bajado de 45 millones en el 21 a 17,5 23, en el 23 es culpa del Partido Popular por querer desgastar al Gobierno. Señorías del Gobierno social que no iba a dejar a nadie atrás. Señor Pérez Anadón, su presupuesto de servicios sociales ahoga a las entidades sociales, intenta acallar a las entidades que gestionan la discapacidad, baja el presupuesto en menores en riesgo de exclusión social y son insuficientes para luchar y prevenir la pobreza en Aragón. Un Aragón, escuchen bien, en el que hoy el 5,6% de la población, 17.000 personas, sufren una carencia material severa, el triple que en 2020. A 100.000 personas les cuesta llegar a fin de mes. El 8,5% carece de recursos para calentar su casa y el 3% no puede comer 2 días carne o pescado a la semana. Y es culpa del Partido Popular por querer desgastar al Gobierno de Javier Lambán. Señorías, miren, yo les voy a dar unos datos suyos, señor Pérez Anadón, colgados en la web del Gobierno de Aragón, Instituto Aragonés de Estadística. En 2015, residencias públicas del IAS para mayores, 1.878 plazas. Con ustedes y 8.000 millones más de techo de gasto acumulado, 1.926. Saldo a su favor, 38 plazas más públicas para mayores. Este año se las cargan, claro, los datos eran de este año. Esto era revertir, señora Zamora, los recortes del Partido Popular. 8 plazas públicas por año que se cargan este año. Plazas en centros de día del IAS, públicas.
En 2015, 257. En 2022, 8.000 millones después, 65 plazas. Y esto es culpa del Partido Popular por querer desgastar al Gobierno de Aragón. Mire, háganos un favor, díganle a la señora Broto que deje de jugar a ser Osiris, porque con estos datos no está autorizada a juzgar el alma de nadie. Seguimos con las políticas sociales. Señor Pérez Anadón, que su presupuesto de sanidad supera en 1.000 millones de euros el último presupuesto del Partido Popular es falso. Lo repito, falso. Y se lo demuestro cuando quiera. El último presupuesto ejecutado en sanidad del Partido Popular fue de 2.100. Sí, claro, es que las promesas están en el papel y la realidad es en la cuenta general. La realidad es en la cuenta general. El último presupuesto ejecutado, 2.170 millones de euros. El presupuesto en el papel de 2023 sin ejecutar, 2.549 millones. La resta, 378 millones. Y eso en 8 años con fondos COVID y con fondos europeos. El saldo a su favor hasta ahora sobre presupuestos ejecutados es de 84 millones, porque en hasta 2020 no superaron la ejecución del último presupuesto en sanidad del Partido Popular. Así que falso, falso. Señora Repollés, que tanto se ríe, algún día usted, para no dar cuentas de su gestión, nos va a echar en cara que doña Petronila y Ramón Berenguer IV iban a la sanidad privada, por nuestra culpa. Y también que la Universidad Sertoriana solo iban los nobles, ricos de cuna, por culpa del Partido Popular. Solo había médicos ricos de cuna. Mire, vamos a hacer memoria histórica. Y los datos son del Gobierno de Aragón, repito, no del Partido Popular. En 2015 había 1.390 médicos de familia, que atendían a una media de 820 usuarios. Hoy en Aragón hay 973 médicos de familia, con una media de 1.010 usuarios. Personal de enfermería en atención primaria. En 2015 había 1.336 profesionales que atendían a una media de 992 personas. En 2022, 1.010 profesionales que atienden a una media de 1.313 pacientes. ¿Puedo seguir, señora Repollés? Seguro que a usted le gusta, porque le gusta más debatir sobre la legislatura 11-15 que sobre el desastre de la gestión sanitaria que ha situado a la sanidad aragonesa entre las peores de España. Y, por cierto, datos suyos, han cerrado 43 consultorios locales. Si analizamos el presupuesto de sanidad, señor Pérez Anadón, pues más de lo mismo. Siguen pagando nóminas con fondos europeos para la recuperación, sigue suspendida la carrera profesional del salud, van a mandar muchas cartas en víspera de campaña para contar lo bien que lo han hecho y veremos cuál es la ejecución real del capítulo de inversiones. Pero mientras tanto, intenten, señora Repollés, bajar las listas de espera, aunque sea utilizando todos los medios públicos y privados que existen en la comunidad autónoma, que total, Podemos hasta la campaña de privatizaciones no dirá nada. Y voy acabando el repaso al presupuesto por educación. Mire, señor Fácil, le voy a dar... Vaya, por Dios, a este tampoco le gusta escucharme. Yo que le iba a dar un dato irrefutable. Del Ministerio de Educación, datos del Ministerio de Educación. En el curso 14-15 la ratio de alumnos por profesor en enseñanza no universitaria en Aragón era de 12,1. En 2022, de 11,1. Teniendo en cuenta la bajada de la natalidad, mucho no han avanzado con 8.000 millones más de techo de gasto acumulado. Y eso sin mirar el informe PISA, que hemos empeorado la posición en matemáticas y en ciencias. Así que todo también no lo estará haciendo ustedes en educación. En el capítulo 6 ni siquiera se molestan en disimular. La señora Broto por lo menos hace una convocatoria pública amañada para las residencias. El señor Facini se molesta directamente a dedo a los ayuntamientos del Partido Socialista. Y del presupuesto de deporte y cultura hay poco que decir, abandonado. No vamos a hablar tampoco de las cocinas escolares. Y voy acabando. La señora Pérez tampoco está. Otra que no le gusta que le digamos cosas. Pues bien, esta que es la consejería, transmítanselo, más política de todas, tanto en el presupuesto de la consejería como en el hecho de que la propia consejera conociera ayer en la comisión que se ha encargado en una disposición adicional la obligatoriedad de convocar la Comisión de Asuntos Económico-Financieros con el Gobierno de España, se ve la relevancia del Gobierno de Javier Lambán, que no solo renuncia de hecho a reunirse con Sánchez, es que también renuncia de derecho.
Esto sí es una prueba de la irrelevancia de Javier Lambán y del Gobierno de Aragón con el Gobierno de Pedro Sánchez. ¿Piensan sacar adelante, señor Villagrasa, la Ley de Dinamización del Medio Rural? Porque no están los incentivos fiscales recogidos en el presupuesto. Se lo dije el otro día, igual es que son tan ridículos que les da vergüenza reconocerlos. Después de 2 leyes, ¿piensan de verdad simplificar la Administración? Porque este fracaso también se lo pueden apuntar a la nómina. Salvo las inversiones de los fondos MRR en justicia y el incremento por las elecciones de mayo, poco más se puede deducir del presupuesto de este departamento. Bueno, sí, el recorte de 1 millón de euros en políticas contra la violencia de género. Yo supongo que igual lo destinan a formar a los jueces fachas o para que hagan mascarillas, ¿verdad? Porque yo tenía entendido que sí era así. Y de esto ya sé que no les gusta que se hable, pero ¿saben lo que pasa? Que de esto estaban advertidos. Y son responsables todos ustedes, no solo la ideóloga. Son responsables todos los que votaron a favor, desde el Partido Socialista hasta Ciudadanos. Y acabo ya, señor Pérez Anadón. Al respecto del pacto que reclama constantemente el señor Lambán. Usted no me respondió el lunes cuando le pregunté. El Gobierno se ha subido el sueldo un 3,5 en los presupuestos. Así está recogido en la tabla salarial. Le pregunté si se iban a aplicar la subida del 2,5 que autorizan los presupuestos generales del Estado. No me respondió. La respuesta la dio en prensa, que ahí sí que les gusta hablar, y respondió que la subida se decidiría en el Consejo de Gobierno. ¿Qué manía tienen ustedes con faltar a la verdad? En todo caso, en el Consejo de Gobierno, la subida que aprobarán será la del 2,5 y entonces será un 6, porque la del 3,5 ya está recogido en el articulado de los presupuestos. Así que tenemos que entender que ustedes sí que están haciendo un buen pacto de rentas. A los miembros del Gobierno, pero no añadiré nada más que a buen entendedor, pocas palabras. Y ahora sí que acabo. Señorías, votaremos no a este presupuesto porque, como hemos demostrado, tener los presupuestos más altos de la historia con ustedes no es sinónimo ni de gestión, ni de ejecución, ni mucho menos de éxito. La prueba más evidente es que la economía aragonesa se ha estancado, señora Gastón, no se ría, y siguen con políticas continuistas que benefician a la campaña electoral de los 4 socios de Javier Lambán, pero no a la mejora de la economía aragonesa. Votaremos no a un presupuesto que sigue incrementando la recaudación a costa del empobrecimiento de los aragoneses y que sigue empeorando los servicios públicos en Aragón, que recorta plazas en residencias, que incrementa las listas de espera en sanidad y que empeora la calidad educativa de nuestros hijos. Por todo eso, nuestro voto será no. Gracias. Gracias, señora Susín. Señora Fernández, en nombre del Grupo Parlamentario de Vox. Gracias, presidente. Señora Anadón, pues el presupuesto más grande que ha conocido Aragón, 8.250 millones de euros. También los 2 últimos años han sido presupuestos históricos con un fuerte volumen de gasto. Sin embargo, los servicios públicos de carácter esencial son hoy peores en Aragón. Y un año más, y de manera intencionada, hemos contado con escaso tiempo para analizar el presupuesto, la ley más importante que se aprueba con mayor desarrollo y repercusión se ventila con las máximas premuras y en el menor tiempo. Un sinsentido. Sin tiempo para su estudio, debate y el rigor que requiere. Y aunque ya se lo sabrá, el artículo 188 del Reglamento de las Cortes establece que el proyecto de ley de presupuestos deberá de ser presentado en las Cortes antes del inicio del último trimestre del ejercicio anterior. Sin embargo, este proyecto no se calificó a finales de septiembre, sino que fue el 11 de noviembre, se publicó en el BOCA el 12 de noviembre y a los 4 días lo estamos votando. Por lo tanto, dejen de reiterar que se presenta en tiempo y forma, porque es falso. Estamos hablando de las Cortes, señora Anadón. Perdón, continúe, señora Fernández. Con todo, un presupuesto que no se ejecuta, o aún peor, ni se pretende ejecutar, no es más que propaganda, como se ha demostrado en los últimos años.
Del carácter extensivo del mismo no nos sorprendemos teniendo en cuenta que estamos a 6 meses de las elecciones. Y dicho todo lo anterior, desde Vox nos preocupa que ningún partido plantee, y más en la coyuntura actual, una bajada del gasto. Ya se lo dijimos, lo hace cualquier familia o cualquier negocio que se tiene que apretar el cinturón. La propuesta que planteamos desde Vox, y que está a años luz de la que pretenden ustedes, consiste no solo en bajar los impuestos, sino también en bajar los gastos. Y repetimos, principalmente reducir el gasto político improductivo e ideológico y el gasto ineficiente de la Administración. No hemos visto nada de ello en este presupuesto. Se trata de que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos, sí, para que tengan autonomía y libertad para depender de ellos mismos, es decir, para que consuman, inviertan, y así es como ya le comenté, lógicamente se incrementa la recaudación. Consideramos que para que la bajada de impuestos que ustedes plantean sea creíble, sería necesario afrontar de manera paralela esa reducción del gasto político improductivo e ideológico para que a medio y largo plazo se garantice la prestación de los servicios públicos esenciales en Aragón. Pero a usted nuestras medidas del IRPF nos ha comentado que le han parecido pacatas. Señora Nadón, estas medidas hay que verlas en un contexto que además ya ha nombrado usted el resto de medidas que proponíamos, porque en realidad, en cuanto al IRPF, nuestro objetivo es una reducción del tramo autonómico del IRPF de manera progresiva hasta su total supresión, si fuese posible. Por eso, desde Vox le instamos a realizar los cambios normativos necesarios que permitan llevar a cabo, esto sí que le va a gustar y espero que no le parezca pacato, una reestructuración necesaria de la Administración regional, así como de su sector público instrumental. Le cuento, actualmente contamos con 19 empresas públicas que cuentan con un presupuesto de 336 millones de presupuesto en 2022. 10 entidades de derecho público con un presupuesto de 272 millones de euros en 2022. 15 fundaciones y 7 consorcios con 72 millones de euros de presupuesto para el presente ejercicio. También vemos conveniente y necesario reubicar a todos aquellos funcionarios de carrera y trabajadores fijos que se encuentren prestando sus servicios en los entes que pudieran resultar afectados, respetando en todo caso sus derechos laborales consolidados, con especial reseña a sus derechos de antigüedad y permanencia en lo que atañe a una eventual movilidad. Consideramos necesario, a su vez, desarrollar una auditoría competencial por puesto de trabajo y de procedimientos en los organismos autónomos regionales, al objeto de conocer las ineficiencias y valorarlas y corregirlas y así reducir gasto ineficiente. La cuantía total asignada en el presupuesto vigente a los organismos autónomos de los que le hablo suma más de 2.900 millones de euros, por lo que entendemos que hay margen para hacerlos más eficaces y eficientes. Y en la misma línea, vemos necesario que la auditoría, en coordinación con la Administración General del Estado, identifique y suprima cualquier ente u organismo que realice funciones que puedan ser asumidas por organismos o entes análogos de carácter o de ámbito nacional, con el fin de reducir duplicidades innecesarias y, por lo tanto, una vez más, reducir gasto. Proponemos igualmente revisar el programa de subvenciones nominativas, que es muy abultado, suprimiendo las subvenciones a las organizaciones sindicales y empresariales por entender que deben ser financiadas por sus propios afiliados y no soportadas por todos los aragoneses. También tienen que suprimirse todas las transferencias destinadas a chiringuitos ideológicos y a mantener su red clientelar. También es oportuno suprimir todo gasto relacionado con la cooperación al desarrollo y la acción exterior ejercida por Aragón, al ser ambas competencias de ámbito nacional y que detraen recursos necesarios para el correcto desarrollo de los servicios públicos esenciales en Aragón. Por último, le instamos a realizar un estudio para determinar el ahorro que supondría la fusión de departamentos y direcciones generales con competencias claramente relacionadas, como por ejemplo la Consejería de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial con la Consejería de Economía, Planificación y Empleo, o también la Consejería de Educación, Cultura y Deporte con la de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento.
Y no realizar estos cambios que proponemos en Vox, señor Pérez Anadón, supone caer en la fatal arrogancia socialista de la cultura del déficit. Y hemos dicho en la primera parte que íbamos a hablar de deuda, hablamos del endeudamiento. En los últimos años, en los últimos 20 años, hemos multiplicado el endeudamiento por 10, hasta llegar a los 9.200 millones actuales. Esto supone 6.900 euros por aragonés. Y esto no me lo invento yo, porque aquí está claramente, señora Anadón, el gráfico de la subida de los últimos 20 años de endeudamiento de la Comunidad de Aragón. Y en el actual presupuesto, 145 millones se van al pago de intereses. Se lo traduzco, ¿cuántos hospitales se pueden construir? Los hospitales de Teruel y Alcañiz cuestan la mitad. Y 1.336 millones se destinan a refinanciar los préstamos, que coincide con el volumen de gasto destinado a educación y vertebración del territorio. En definitiva, aplicar las viejas e ineficientes políticas nos llevarán a obtener los mismos resultados, es decir, los resultados que están conduciendo a la ruina de los aragoneses. Gracias. Gracias, señora Fernández. Para su turno de dúplica, señor consejero. Bueno, poco regalo es eso. Bueno, gracias, presidente. Permítanme que en este segundo turno, como ya he dicho, que el primero lo iba a centrar fundamentalmente en lo que era la fiscalidad, lo dedique fundamentalmente a los diferentes conceptos que yo creo que es conveniente aclarar que se han vertido con respecto a lo que debería ser la elaboración de un presupuesto y con qué instrumentos jugamos. Y permítanme que ahí fundamentalmente, debido a la intervención de Vox, que también le contestaré alguna cosa concreta, pero me tenga que dirigir fundamentalmente al PP, que es el que pone más en quiebra o en duda o en cuestión todos los aspectos que queremos estructurales a la hora de elaborar un presupuesto. Permítame, por lo tanto, explicar los cimientos de nuestra gestión y cuál ha sido la actitud de ustedes frente a ella. Y luego frente porque nos han negado desde el primer día durante estos 4 años el pan y la sal. Miren, el presupuesto, como todos sabemos, es la herramienta que posibilita la ejecución del programa de gobierno. Analicemos sus cimientos. Primer pilar, plazos del presupuesto. Nosotros hemos conseguido que todos nuestros presupuestos entren en vigor el día 1 de enero. Ustedes, los del 2012 y los del 2014, los aprobaron bien empezado el año. Y tienen la desfachatez, repito, de pedirme comparecer por el incumplimiento de los plazos del presupuesto. Vámonos juntos, pero a la Plaza del Pilar. ¿Me aseguran ustedes que los zaragozanos van a tener el día 1 de enero el presupuesto del ayuntamiento aprobado? En años anteriores, uno fue el 30 de enero, otro fue el 16 de febrero, otro el 9 de marzo. Aquí todos en vigor, abiertos y funcionando el 1 de enero. Primer mantra de todos ustedes, aclarado, mantra a la papelera. Segundo pilar, ingresos. Presupuestamos de manera prudente y ajustada. No nos inventamos fondos que nunca llegarán, ni ingresos artificiales para cuadrar las cuentas a martillazos. Sin embargo, ustedes insisten en el mantra de la ley de presupuestos basadas en previsiones macroeconómicas erróneas e ingresos hinchados. Lo dicen cada año, persisten en el ridículo, son inasequibles al desaliento. Veamos. ¿Cómo acabó 220? Que todos dijeron, usted puede decirle el día, que teníamos los ingresos completamente hinchados. Pues miren ustedes, ¿saben cómo acabó? Con superávit por primera vez en la historia de la comunidad. En el 2021 están las hemerotecas llenas de por favor, donde todos ustedes decían que no iban a llegar los fondos. ¿Cómo lo cerró el cuatripartito? El 21 con equilibrio presupuestario. La IREF dice que la senda futura
es de cumplimiento en el 2002 y en el 2023, con previsiones más optimistas que las propias que manejamos nosotros. ¿Qué haremos entonces con su segundo mantra, señores del PP? La realidad lo echa año tras año a la papelera. Fondos europeos y nuevos ingresos. Prudencia, por favor. Van a llegar. Los que no iban a llegar. Los que se fueron ustedes a Bruselas para que no llegaran. Y que ya están aquí. Ahora insisten en que utilizamos los MRR para financiar gasto estructural. Como saben, ¿por qué lo saben? Los MRR permiten programas temporales con contratación de personal. Así lo hacen todas y cada una de las comunidades autónomas. Señores del PP, vamos a ir a los que ustedes tienen confianza. Vámonos otra vez a la Plaza del Pilar. Y saludaremos a los 5 contratados con fondos europeos que ahí están. O estudiaremos la subvención con la que se paga el personal que gestiona los fondos de la Unión Europea en el Ayuntamiento. Dicho todo esto, bien contratados y bien utilizado el dinero. Tercer mantra, ¿dónde lo archivamos? A la papelera. También han puesto en cuestión, y esta es muy gorda y reciente, señora Susín, han puesto en cuestión que presupuestemos los ingresos de un impuesto de vertidos aseverando que es una ley no aprobada. Esta vez sí que han hecho el ridículo más absoluto, porque el impuesto de vertidos está aprobado. Consulten el boletín oficial del Estado del 9 de abril del 22 en la página 48.578, que si lo consulta como lo de Zapatero va usted apañada. Aquí aprobada la ley. Acuérdese, 9 de abril del 22. Según usted, presupuestamos unos ingresos de un impuesto que no está aprobado. Cuarto pilar, los incrementos. Al PP le sienta mal que nuestro techo de gasto crezca, que mejoremos la inversión y los servicios públicos. Hemos tenido la suerte, porque también hay que decirlo así, de traer a este Parlamento 3 de los 4 techos de gastos más altos de la historia de Aragón y los 4 presupuestos más elevados de Aragón. Creo que algo es bueno, que es para los aragoneses, señores del PP, no les duela, que es para los aragoneses, que no es para el cuatripartito ni para el PSOE, para los aragoneses, no les duela. Ustedes llegaron al colmo de festejar en el 2015 que su techo de gasto subía 34 millones de euros, cuando en su mandato encima redujeron el presupuesto no financiero en 411 millones. Nosotros lo incrementamos realmente, por lo cual desecho otro de sus mantras. ¿Pero por cuál vamos? Da igual, a la papelera. Quinto pilar, el déficit. El déficit, en una situación de normalidad, es una de las magnitudes fundamentales para evaluar la solidez o no de las cuentas públicas. Veamos. El presupuesto del 20, como he dicho, lo cerramos con superávit. Por primera vez en la historia de la comunidad. La certificación que hasta ahora disponíamos del Ministerio era que lo habíamos cerrado con 61 millones de euros. Imagino que de esta se alegrarán. Voy a darles una noticia. Atentos, que es buena para Aragón. El Ministerio de Hacienda ya oficialmente nos ha revisado las cifras y ha dicho que el superávit es 55 millones superior. Esto es, cerraremos 2020 con un superávit de 116 millones de euros. En el año 21 hemos tenido equilibrio presupuestario. La IREF considera que 22 y 23 cumpliremos. Al margen de accidentes, creo que hay una cosa que está clara. Gobierne quien gobierne, esperemos que nosotros, ¿verdad? La senda está marcada, alineada y validada. ¿Por qué niegan una y otra vez este hecho? Poniendo en cuestión nuestra gestión. ¿Por qué niegan la realidad? El legado de ustedes fue muy claro. Está certificado también por la intervención general. Un déficit acumulado en sus 4 años de 2.500 millones de euros. Ese fue el legado que dejaron al gobierno Lambán, que usted habla tanto. Nosotros, en esta legislatura, sobre presupuestos ya cerrados, tenemos un superávit de 35 millones, con la nueva cifra que nos comunicaron ayer de 90 millones. ¿Por qué no son prudentes? ¿Por qué son tan osados? ¿Por qué se despegan tanto en la realidad? ¿Por qué mienten? ¿Por qué mienten? A la papelera con las mentiras. Sexto pilar, la deuda. Otra magnitud importante para evaluar la robustez y la solvencia de las finanzas públicas es la deuda. Y es una de sus preocupaciones y nuestra también. Hablemos pues de la deuda. En el ejercicio 22 lo cerraremos con al menos 28 millones de deuda menos con respecto al 21.
Yo creo que eso es un hito. Y como es un hito, se lo voy a mostrar y le he dicho que luego, con todo el cariño, se lo regalaré si usted lo quiere, señora Susín. Esto fue el gobierno de Iglesias, que gobernó también en tiempos de Zapatero. Su idolatrado Zapatero. Estos son los tiempos de la señora Rudy y estos son los tiempos de Javier Lambán. Mire usted, en ninguno de los casos se produce una cosa. Esta, 100 millones menos de deuda. Y en ninguno de los casos tampoco se produce otra cosa. Esta, una deuda tan abultada como la que ustedes fueron dejando año para año. Esta es la deuda cerrada por la intervención y los órganos competentes. Hemos financiado deuda logrando ahorros de 100 millones de euros. Esto creo que es buena gestión. Bueno, pues hasta eso lo niegan y van más allá. Van más allá porque usted este año anda que no ha tirado con pólvora mojada. Decía el lunes, derivan ustedes la deuda a 2027, hipotecando futuros gobiernos y con esa máxima socialista que dice el que venga atrás que arree. Bien, les gusta proyectar la falsa imagen de una izquierda torpe, manirrota, indisciplinada, que arruina las finanzas públicas, pero su discurso, una vez más, no tiene nada que ver con la realidad. Es cierto, en el año 2027, y que se entere toda la ciudadanía de la responsabilidad de algún gobierno, la que tenemos algún otro gobierno, es verdad, hay vencimientos. Vencen las emisiones de deuda generadas el 2012 y el 2013. ¿Quién gobernaba Aragón el 2012 y el 2013? Pues son las suyas, señora. Son las suyas, son las del Partido Popular, que pagaron 37 y 401 millones a un tipo fijo del 7,5 y del 8,25% respectivamente. Y lo hicieron, ¿saben para qué? Para no acceder al FLA. Había que salir a los mercados, porque el Partido Popular no iba a ser de los que nos demostrase que podían salir al mercado. Una salida directamente de conejo. Salir y meterse al cado fue todo uno, pero con toda esta deuda. Para demostrar, porque quiso demostrar sin poder la fortaleza que no tenía una hacienda aragonesa. Esa gestión es la que llaman ustedes prudente y profesional. Hay más, hay más. En el 2037... aún pagaremos las emisiones del 14 y las pagaremos a un 5,15 en el 2037. Yo no voy a decir eso de que el que venga atrás que arree, ni que se hipotequen los futuros gobiernos. Mire si no hipotecamos nada, que aspiramos a repetir la siguiente legislatura y pagar esas deudas suyas. Las pensamos pagar nosotros, no se preocupen ustedes, como estamos haciendo con estas. Séptimo pilar, el renting. El renting, ya saben, la solvencia frente a los mercados y la solvencia para atraer inversiones productivas. En esto sí que se fijan las empresas, en la salud financiera de la comunidad autónoma y la salud crediticia, no en esas cosas que cuentan ustedes. Pues vamos a ver también el renting. A fecha de hoy, BBB positivo, es decir, a punto de subir al A. En 2015, ¿cómo lo dejaron ustedes? BBB negativo, a punto de caer al C. Ustedes estaban 2 escalones negativos y justo directamente para irse por el barranco. Para irse por el barranco. Concluiré. El Partido Popular... Por favor. Es todo lo que les cuento son datos. Concluya, por favor. Ha demostrado... No me nombren Lehman Brothers. Por favor. No me nombren a Lehman Brothers, que yo no era directivo de Lehman Brothers. Acuérdense de quién era el directivo de Lehman Brothers. Concluya, por favor. Y lo que está haciendo. No me nombren a ese señor. Miren ustedes, el PP ha demostrado no tener proyecto para Aragón, haciendo una oposición tan ácida como estéril, siendo de todo menos oposición leal y constructiva. Señores del PP, entendería una oposición exagerada, pero nunca inútil. Pero nunca inútil. Como dijo y termino Abraham Lincoln, podrán engañar a todo el mundo algún tiempo. Pueden engañar a algunos todo el tiempo, pero no van a poder engañar a todos todo el tiempo. Muchas gracias, señor Pérez Anadón. Turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por Izquierda Unida, señor Sanz tiene la palabra por un tiempo también de 15 minutos.
Buenos días, señorías. Gracias, presidente. Buenos días, señor Pérez Anadón y a quienes nos acompañan. Afrontamos el último de los debates presupuestarios en un momento crucial, en una encrucijada, en un momento clave. Y como hemos venido debatiendo con el consejero de Economía y también mucho con el presidente de un tiempo a esta parte, Izquierda Unida siempre les decía que estábamos en un momento en que había que tomar partido. Y había que tomar partido precisamente confrontando modelos y, sobre todo, eligiendo la senda a seguir y asumiendo, por lo tanto, cuál es el papel de lo público en un momento tan grave, tan decisivo como en el que estamos ahora, pero también tan plagado de oportunidades. Y les decíamos, entramos única y exclusivamente a valorar el papel del sistema público como mero gestor, tramitador y estimulador de la economía, tal y como se ha centrado el debate que ha protagonizado usted con las derechas, o, por el contrario, nos centrábamos en hablar del papel del sistema público como algo que va mucho más allá y pone al servicio de la igualdad, de la redistribución real y efectiva de la riqueza, de la sostenibilidad y de la viabilidad ecológica de nuestro modo de vida, todas las palancas públicas que están a su disposición para poder garantizar estos objetivos en un momento tan importante, a sabiendas también, y Izquierda Unida en eso es muy clara, pero también muy consciente de que la arquitectura legal e institucional de la que disponemos nos permite llegar hasta donde nos permite llegar, pero a partir de allí había que explorar hasta el máximo esos límites. Bien. ¿Por qué debemos elegir, señorías? Pues debemos elegir no solo porque tenemos la obligación de garantizar las condiciones materiales de dignidad vital de los y las aragonesas, del territorio, del futuro, de la sostenibilidad. Debemos elegir también, señor Pérez, porque nos jugamos ganarle el pulso precisamente a esas derechas que en el fondo lo que están proponiendo son medidas que desmantelan lo público para privatizarlo, desguazarlo, como ha pasado y ha venido pasando a lo largo de la historia y sigue pasando hoy en aquellas instituciones que gobiernan, y esas lógicas terribles de libertad negativa, de sálvese quien pueda, que no nos llevan a ningún buen puerto. Por lo contrario, lo que hay que hacer es, como decía, garantizar desde la solidaridad, desde la justicia, desde la igualdad y desde la intervención pública para facilitarlo, derechos y certezas que son realmente lo que garantiza la libertad efectiva de las personas. La gente quiere techo, la gente quiere recursos, renta básica garantizada. La gente necesita servicios públicos fuertes y con unas fortalezas que superan las carencias estructurales de ahora. Y de eso es de lo que Izquierda Unida ya ha venido hablando hace ya 2 años en un contexto tan complejo como este. Y hoy analizamos estos presupuestos, señor Carlos Pérez Anadón, y analizamos si sirven para dar traslado a todos esos aprendizajes que nos arrojaron estos 3 convulsos años que estamos viviendo. Por lo tanto, aprendizajes como: hemos reformado estructuralmente los servicios públicos para dar respuesta a todas las brechas que demostraron tener precisamente cuando teníamos que hacer frente a cuestiones como la pandemia, en salud, en educación, en políticas públicas de cuidados, en derechos sociales, en renta garantizada. Esa pregunta, la primera. O si, por el contrario, continuamos anclados en una lógica que reproduce esquemas de funcionamiento, modelos políticos y prácticas políticas de antes de la pandemia, del 2019. Primera cuestión. Segunda cuestión, ¿estos presupuestos sirven para garantizar esa viabilidad ecológica de nuestro modelo productivo, que la COVID nos dijo hay que garantizar sea más resiliente, más cercano, que le ponga rostro humano, que ponga en valor lo que está sucediendo, porque así también garantizaremos sostenibilidad y viabilidad de nuestro territorio y, por supuesto, haremos frente a uno de los retos más importantes que tenemos, que es el reto de la crisis climática? O si, por el contrario, estos presupuestos continúan esa senda de alfombra roja, de colaboración público-privada, de inyección de recursos absolutamente incondicionados al tejido productivo, para que al final lleguen a los que tienen ya casi todo en esta comunidad autónoma, renunciando a la planificación y a la proyección de un modelo distinto, más resiliente, como le decía, perdurable y sostenible, que impulse a nuevos actores y también a nuevos sectores, que sea más cercano. Eso también estaba en cuestión. Y en tercer lugar, estos presupuestos deberían haber servido también para ser los presupuestos de las personas, para poner en el centro de todas las políticas, señor Pérez Anadón, el bienestar, los derechos, los cuidados, la dignidad de los y las aragoneses, que con su trabajo nos sacaron adelante y nos sacan adelante siempre, pero también en los peores momentos. La principal fortaleza, señorías, que tiene nuestra comunidad es su gente, es su pueblo. Y hoy debemos valorar si sus condiciones materiales, las condiciones materiales de los y las aragoneses,
están garantizadas, si esa dignidad vital está garantizada y si se está haciendo todo lo posible y si estos presupuestos permiten hacer todo lo posible para garantizarlas. Así pues, analizando estos tres aprendizajes, estos tres objetivos, resolver los problemas estructurales de los servicios públicos, respaldar en ese sentido también, responder también en ese sentido a los nuevos retos que plantean y garantizar las capacidades públicas del sistema para poder sufragarlo. También, como decía en el segundo punto, transversar la sostenibilidad, el reequilibrio territorial al ámbito productivo y económico para garantizar la viabilidad de nuestro sistema. Y, en tercer lugar, reconocer la centralidad del trabajo y actuar desde todas las palancas para garantizar una redistribución real de la riqueza. Y hablo de fiscalidad, hablo de salarios y hablo también de políticas que garantizan la renta, políticas públicas de derechos sociales. Izquierda Unida analiza estos presupuestos y estas tres cuestiones no las encuentra, Pérez Anadón. No las encuentra debidamente. En un contexto, además, de creciente desigualdad, en un contexto de crisis sistémica, de crisis climática, de guerra y de fin de energías baratas, en un contexto, además, como le decía al principio, de ofensiva reaccionaria a la que hay que dar respuesta desde lo público también, superando esas lógicas pacatas de libertad negativa que son excluyentes y que al final lo único que consiguen es dejar atrás a los que ya están. En ese sentido, este contexto de incremento de desigualdades es síntoma también, señor Pérez Anadón, de que no lo estamos haciendo bien. Y no me compare con otras comunidades autónomas. Aquí en Aragón existe desigualdad. Lo hemos debatido en innumerables ocasiones. Los ricos son más ricos y los pobres son más y más pobres. Un 20% de incremento de personas en situación de pobreza. Y mientras tanto, las rentas elevadas se incrementan. Los salarios en Aragón suben por debajo de la media nacional, pero los beneficios empresariales incrementan en el primer semestre de este año un 84%. Ordinarios. Por lo tanto, el tractor público, la palanca pública que supone, la palanca económica que supone el sector público debe actuar también en esta dirección. Y sí, en este contexto es evidentemente necesario analizar si realmente desde esas palancas se está actuando, y empecemos por los ingresos. Porque se ha hablado mucho aquí de progresividad. Izquierda Unida ya sabe que le propuso una iniciativa, una reforma fiscal, un paquete de medidas que globalmente incluso arrojaban un saldo positivo. Y eso lo compartirá conmigo. Es verdad que es complejo, pero desde luego la reforma fiscal que ustedes han propuesto, Izquierda Unida no la comparte tal y como está, y ya le adelanto que la vamos a enmendar. Y vamos a empezar por el principio con el impuesto, con el IRPF. Propone una reforma fiscal que tiene el mismo impacto en lo que respecta a sus competencias, es decir, lo que el Gobierno de Aragón va a intervenir en el IRPF va a producir que a una renta de 10.000 euros deje de aportar 50 euros y una renta de 90.000 deje de aportar 42. Para Izquierda Unida eso no es progresividad. No es progresiva una reforma fiscal cuyo resultado en los tramos autonómicos implica que el que tiene una renta y la que tiene una renta de 60.000 euros va a ser la más agraciada y va a dejar de aportar 342. No es una reforma fiscal progresiva en la que aquellos que tienen 500.000 euros y más solo van a ver incrementada su aportación neta al sistema un 2,13%. No es una reforma fiscal progresiva aquella que evita escalones de progresividad. Y eso es lo que han hecho ustedes. En el término global hemos perdido un tramo, pero han intervenido precisamente en aquellos tramos que soportan más aportación al sistema para hacerlo menos progresivo. Y en ese sentido, Izquierda Unida considera que hay alternativas y las pondremos encima de la mesa. Porque, evidentemente, no podemos venir aquí a sacar pecho de lo mismo que criticamos. No podemos decir que bajamos los impuestos al 99% de la población y luego decir que esto es fiscalidad progresiva, porque el problema es otro también. El problema es de capacidades globales del sistema. Y fíjense, y en ese sentido, impuestos justos que se siguen desmantelando, como el impuesto de sucesiones y donaciones. Si hubiéramos recuperado la reforma que hicieron en el 2018, 50 millones de entrada. La reforma que le proponía Izquierda Unida al IRPF me parece que eran 26 millones. Ya hubiéramos superado. Y a mí nos parece bien que incrementemos la fiscalidad ambiental, pero ya le digo también que ese canon eólico que Izquierda Unida jamás va a permitir, o por lo menos lo vamos a intentar, que afecte al autoconsumo, a
las comunidades energéticas locales y a las cooperativas energéticas, ese impuesto tiene que venir ya, esa tasa tiene que venir ya. Y hay opciones y nosotros vamos a trabajar en el ámbito del articulado para ello. El resultado global de su propuesta pues es el que no avanza en progresividad y que además merma capacidad. Una capacidad ya mermada, porque ahora mismo tenemos una fuerte inyección de fondos europeos y del Estado. Creo que alrededor de 1.300 millones. Es verdad que muchos vienen ya de antes, como por ejemplo la PAC, pero cuando buena parte de esos fondos desaparezca vamos a volver al déficit estructural de entre 100 y 400 millones. Si perdemos capacidad para intervenir, vamos a mermar la calidad de los servicios públicos. Y eso implica recortes. Y yo no quiero recortes y usted tampoco quiere recortes. Por lo tanto, si queremos justicia, actuemos para garantizarla. Y en ese sentido nos encontrará. Con este presupuesto, como le digo, reproducimos los esquemas de funcionamiento de los servicios públicos fundamentales y vamos a empezar por el más importante durante estos 3 últimos años, que ha sido el Departamento de Sanidad. No vamos a hablar de cifras, hemos debatido con todos los consejeros durante 4 días partida a partida, pero sí que creo que es bueno hablar de modelo. Tenemos un sistema profundamente hospitalocéntrico y profundamente medicalizado. Decía el presidente que incrementaba el gasto en facturas este año en 40 millones de recetas, porque tenemos un modelo sanitario que no da respuesta a la problemática, a los malestares de la sociedad. Una sociedad que vive en un sistema que es un triturador de carne, señorías, y por lo tanto tenemos que garantizar la prevención, las políticas de base. Y eso pasa por empezando a visibilizar las redes básicas y mejorar su situación. Atención primaria, salud mental, no se ven en este presupuesto y era un compromiso parlamentario de esta Cámara y también de investidura. Detallar el programa de atención primaria. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? La de siempre. La única solución es el incremento de externalizaciones que incrementan de forma sustancial, con lo que conlleva también la pérdida de la calidad del servicio y la calidad de la atención y la precariedad en la que trabajan los trabajadores y las trabajadoras, hablemos del transporte sanitario urgente o hablemos de la limpieza hospitalaria. El incremento del gasto farmacéutico, como les decía, y el incremento de la concertación a la que vuelven a echar mano para hacer frente a las listas de espera junto con las peonadas, en vez de mejorar las capacidades públicas del sistema. Es lamentable, señorías, que digan en un plan para abordar la atención, las listas de espera, que no se puede incrementar la capacidad del sistema. A mí me parece, inaceptable. Pasa lo mismo con las políticas de cuidados. Volvemos a actuar con las prestaciones baratas para la atención en vez de garantizar servicios públicos de calidad con ese incremento de prestaciones. Y las políticas de prevención de la pobreza, pues bueno, francamente mejorables en un momento en el que el 20% de las personas, como decía, están en situación de riesgo de caer en situación de pobreza y muchas en riesgo de caer en ella. Es necesario garantizar una modificación urgente de la prestación complementaria aragonesa. El IMV es estatal. Nuestra competencia de rentas es la prestación complementaria y tenemos que avanzar en ese sentido. Igual que no se ha avanzado nada en vivienda y tendremos que esperar a noticias extrapresupuestarias para ver cómo se avanza en materia de vivienda social. En materia educativa volvemos otra vez a poner encima de la mesa lo mismo. Esta legislatura ha aumentado un 16,1% la concertación. Se cierran aulas públicas, se mantienen conciertos. No hemos hecho un análisis sesudo de cómo vamos a afrontar el reto demográfico y, entre tanto, la orientación, los centros en desventaja y las ratios y las horas lectivas de los profesores siguen igual, sin cumplir compromisos de antes de la legislatura, cuando era una cuestión nuclear y fundamental. Ustedes, yo reconozco que han gestionado y están gestionando momentos de muchas dificultades, pero había que tomar partido y elegir el camino. Y no lo han elegido. Han vuelto al 2019 como objetivo y el 2019 también encuentran el objetivo para el desarrollo de las políticas económicas. Mismo modelo, alfombra roja, colaboración público-privada sin ningún tipo de condicionalidad, que es a eso a lo que me refería antes, señor Pérez Anadón, cuando decíamos que podemos hacer muchas más cosas en un momento en el que tenemos más capacidad económica y además una laxitud en las reglas fiscales que nos permite intervenir de forma mucho más decidida. Y en ese sentido, ¿qué ocurre? Que estamos desaprovechando una magnífica oportunidad para modificar nuestro sistema productivo y avanzar hacia un cambio que realmente garantice inversiones social y territorialmente responsables, que no lo vemos, porque es más de lo mismo. Renovables, agroganadería y exportación, en fin, modelos y nieve, modelos que tienen que verse reflejados de otra manera y que tienen que verse también desplazados por otras apuestas, y no las vemos las otras apuestas. En fin,
Decía el señor Aliaga que hacer cumplir a los empresarios que reciben una subvención la norma laboral, la norma ambiental era complicado. Y decía la señora consejera de Economía que nuestro modelo productivo funciona y va muy bien. El problema son las brechas de desigualdad. El problema es el expolio territorial y el problema es el medio ambiente. Y el problema es que no hay una apuesta clara por esa resiliencia que nos enseñó la COVID. Pregúntanle, se lo pregunto a usted también, pregúntanle a los 1.500 trabajadores que ha despedido la Opel en estos últimos años, 3 años, mientras han recibido 12 millones de euros de recursos públicos del Gobierno de Aragón, pregúntenle si están de acuerdo con esa política de alfombra roja y con esa política de colaboración público-privada. Izquierda Unida cree que podemos hacer otras cosas y vamos a proponerlo. Y estas enmiendas van a ser muy políticas, señor Pérez Anadón, muy políticas, porque van a ir al articulado de la norma. Y en eso vamos a centrar nuestra acción. Necesitamos audacia. Necesitamos intervenir y no voy a hablar, acabo ya, presidente, de otras cuestiones que ya hemos ido debatiendo con los consejeros. No voy a hablar de cultura, que sigue ausente y errática, no voy a hablar de memoria democrática, en fin, reflejo claro de la equidistancia y a veces el revisionismo que escuchamos por parte de algún dirigente del Gobierno importante, el presidente, entre otros. Señora consejera de Derechos Sociales, tiene a la FAS en la puerta manifestándose. No voy a hablar de cooperación. No se puede decir que íbamos a acabar esta legislatura y poner en el texto legislativo que ahora estamos debatiendo que llegamos al 0,2 cuando realmente estamos destinando un 0,07 escaso a cooperación al desarrollo. Allí se ve la fibra moral del Gobierno. Y no voy a hablar de movilidad, ferrocarril, juventud, financiación local. Simplemente voy a decirle que Izquierda Unida está dispuesta a negociar y está dispuesta a hablar, pero desde luego con una ambición política transformadora, porque estos presupuestos lo permiten y porque la obligación de la situación para hacer frente a la situación compleja que tenemos lo exige. Así que en sus manos lo dejo, señorías. Izquierda Unida, como siempre, hará sus deberes. Gracias, señor Sanz. Entiendo, señor consejero, que contestará al resto de portavoces en conjunto. Perfecto. Pasaríamos entonces al Grupo Parlamentario Aragonés. Señor Guerrero, cuando quiera, tiene usted la palabra. Señor Guerrero, tiene la palabra por un tiempo de 15 minutos. Sí, muchísimas gracias. Bueno, señor consejero, en primer lugar, yo creo que le tengo que felicitar por el hecho de haber logrado en este Gobierno amplio, en este Gobierno centrado, en este Gobierno estable, el haber podido llegar a unos presupuestos en los que se gobierna para todas las personas. Como bien sabe, y ya en la figura del propio vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, nosotros pedíamos, por un lado, esa defensa de la protección social en el amplio espectro, pensando en todos los estratos sociales, pero naturalmente que fuera un presupuesto en el que de alguna manera se incentivara las condiciones óptimas para impulsar los sectores económicos, que son aquellos que además crean riqueza en nuestro territorio, que crean riqueza no solo en el medio urbano, sino también en el medio rural y que también hacen posible que Aragón sea una de las tierras más prósperas, no solo en España, sino también en Europa. Eso que muchas veces damos por hecho, eso que por suerte siempre ha sido así y especialmente en tiempos complicados también lo es con fuerza, pues bueno, yo creo que hay que dejarlo claro y tenemos que seguir trabajando para que Aragón sea no solo a nivel social, sino también a nivel del impulso de los sectores económicos, una de las mejores regiones para vivir en España, en Europa y, ¿por qué no?, en todo el mundo. Hablamos de unos presupuestos que son expansivos, ya no porque lo digamos a nivel cualitativo, sino también porque a nivel cuantitativo las cifras así lo demuestran, unos presupuestos que superan los 8.000 millones de euros, los presupuestos más expansivos de la historia de la comunidad, unos presupuestos responsables en donde de alguna manera también tenemos que ser consecuentes y gestores con las cuentas públicas, tienen que ser responsables. El Partido Aragonés, como saben, no solo tiene labores en el propio Gobierno de Aragón, sino también lo tiene en diferentes administraciones. Es una premisa que se nos hace siempre por parte del presidente del partido y actual vicepresidente del Gobierno de Aragón, y es esa responsabilidad a la hora de gestionar las cuentas públicas. Son unos presupuestos también responsables y además son unos presupuestos que piensan en todos los aragoneses. Muchas veces, como ustedes saben, es difícil llegar a todos los aragoneses. Saben que somos ese 10%
de España y aunque seamos pocos, pues tenemos llano, tenemos prepirineo, tenemos Pirineo, tenemos montaña y en definitiva tenemos ciudad, tenemos campo y hay que saber y hay que llegar a todos los aragoneses. Son unos presupuestos que también llegan con fuerza a todos los aragoneses y también lo queremos dejar claros. Son unos presupuestos que pretenden el desarrollo económico de la comunidad, no solo de nuestros vectores estratégicos o nuestros sectores, como decía el anterior portavoz, de forma tradicional, sino que son también unos presupuestos que afrontan los retos y desafíos del futuro. Se trabaja con fuerza alrededor de las telecomunicaciones, se trabaja con fuerza en el desarrollo de la banda ancha en nuestros municipios, se trabaja con fuerza en la economía digital, se trabaja también con fuerza alrededor de la descarbonización, que no solo porque lo hayamos nombrado aquí o lo hayan nombrado aquí los consejeros, el vicepresidente, el presidente, sino porque es la línea que nos marca Europa y también se trabajan con fuerza en estos presupuestos en algo que es clave, que es el equilibrio territorial. Más allá de potenciar a nivel social y de proteger a nivel social a todos los aragoneses, creo que tiene que ser una de las premisas por parte de cualquier gobierno, estos presupuestos tienen en cuenta el equilibrio territorial. Vuelvo a decir, Aragón no solo es una macrourbe, también lo es un amplio medio rural con montaña, con llano, con campos, con ríos y en definitiva tenemos que saber llegar a todo eso. Y además, estos presupuestos dotan de algo que es muy importante y vuelvo a decir, como en Aragón desde hace muchos años se trabaja para ello, estos presupuestos dotan de una palabra mágica, certidumbre. Dotar de certidumbre y de estabilidad, en primer lugar, a las personas que viven en Aragón y, en segundo lugar, también a esas personas, pymes, emprendedores y autónomos, no solo de nuestra tierra, que también, sino aquellos que nos miran desde otra comunidad autónoma de cualquier lugar de España, que nos miran de cualquier lugar de Europa o de que nos miran por parte de cualquier lugar del mundo. Mire, uno que ha tenido la ocasión y la oportunidad de estar, en este caso, por el departamento, con el propio vicepresidente del Gobierno de Aragón, alrededor de reuniones con empresarios, lo primero que destacan es la estabilidad y la certidumbre que ofrece Aragón, no solo a las personas que viven aquí, no solo a las empresas que viven aquí, sino especialmente esa confianza, esa estabilidad a esas pymes, empresas, emprendedores y autónomos que vienen de cualquier otro lugar que no sea Aragón. Eso que lo damos por hecho porque tradicionalmente ha sido así y también en este presupuesto se pretende implementar acciones potentes para trabajar con fuerza al respecto, pues la verdad es que a uno le tiene que llenar de orgullo y esos presupuestos también trabajan para ello. Miren, venimos de una coyuntura que no podemos obviar. En primer lugar, empezábamos a salir de esta situación de crisis provocada en el año 2008 y cuando empezábamos a levantar la cabeza vino una crisis sanitaria y pandémica sin precedentes. El Gobierno de Aragón tuvo que reaccionar con fuerza, reaccionó con fuerza, contando, ojo, no solo por parte de todos los departamentos, sino contando con la propia sociedad aragonesa, con las propias empresas del territorio, para intentar hacer de una manera exitosa, hacer frente a esa crisis pandémica. Cuando empezábamos a salir de esa crisis pandémica, vino la guerra de Ucrania. A lo mejor hace muchos años, décadas, siglos, una situación de una guerra a miles de kilómetros de distancia podía no afectar a un territorio, región o país. Pero ahora en un mundo global, vivimos en un mundo global, nos guste o no nos guste, es así, afecta como no puede ser de otra manera, no solo a nivel social, sino también a nivel económico, a los sectores productivos, no solo de España, también de Aragón. Gracias a ese trabajo encomiable que se ha hecho en los últimos años, Aragón está posicionado para salir fortalecido de esa situación. Derivado de esa coyuntura externa, aumento de los precios de la energía, aumento de las materias primas, aumento de los carburantes, aumento de los fertilizantes, que toca de lleno, por ejemplo, a un sector tan importante como es la agricultura y la ganadería. Y, en definitiva, el Gobierno de Aragón trabaja en unos presupuestos para seguir dotando de certidumbre a las personas que viven en nuestra tierra y dotar de certidumbre, estabilidad, apoyo e incentivo a los sectores productivos que trabajan en nuestro territorio.
Hablaba antes el señor Sanz de los sectores tradicionales, pero ¿cómo no vamos a hacer políticas para poner en valor el sector de la agricultura que tanto peso tiene en nuestra tierra? ¿Cómo no vamos a aplicar políticas de apoyo al sector de la ganadería? ¿Cómo no vamos a aplicar políticas de apoyo en estos presupuestos a ese sector tan potente como es la industria, una industria que es envidiada por parte de muchos? ¿Cómo no vamos a poner apoyos a sectores tradicionales, pero que tienen a 90.000 personas trabajando como es el sector del comercio? ¿Cómo no vamos a poner medidas de apoyo a sectores tradicionales, como puede ser el de la hostelería, que dota de servicios a nuestro amplio medio rural y urbano? ¿Cómo no vamos a dotar de apoyo a un sector también tradicional, pero un sector tan potente como es el turismo, que representa el 10% del PIB en Aragón? Tenemos el deber ético, moral, político y de todos los niveles de dotar de certidumbre y de apoyar en estos presupuestos, como lo estamos haciendo, a sectores, entre comillas, tradicionales. Y miren, cuando le vaya a un hostelero, a alguien del sector del comercio o a un empresario y le diga no, es que no le tenemos que apoyar los presupuestos porque usted es un sector tradicional. Pues hombre, tenemos que apoyar a sectores que están dotando de estabilidad al amplio medio rural y al amplio medio urbano como Aragón. Y aún así también se trabaja en líneas de apoyo y de futuro a otros sectores innovadores e importantes. En lo que está en la medida del propio Gobierno de Aragón, pues en primer lugar se ha realizado una labor importante de escucha activa. Muestra de ello es esa estrategia aragonesa de la reactivación social y económica, en donde no solo los grupos del Gobierno, también de la oposición, han estado presentes para intentar fortalecer Aragón a raíz de la situación pandémica. Y luego están otras acciones potentes que sí que dependen de nosotros, más allá del tema legislativo, más allá de las decisiones que se puedan realizar dentro de lo que es el propio Ejecutivo. Una o la mayor ley, la más importante y en donde el Gobierno puede hacer más, son los presupuestos. Y miren, los que estamos acostumbrados a gestionar unos presupuestos, lo más importante es aprobarlos en tiempo y en forma. Señor consejero, los está consiguiendo, los vamos a aprobar en tiempo y en forma una vez más, para luego poder hablar de esa famosa ejecución presupuestaria. Y luego, en base a esos presupuestos, podremos ahondar en sectores tradicionales que siguen creando centenares de miles de puestos de trabajo en nuestro territorio y en otros sectores de futuro como se están trabajando. Además, también esos presupuestos sirven para que el euro público se multiplique por mucho más a nivel privado. Nosotros no tenemos que tener miedo, ni tenemos miedo a intentar ahondar con fuerza en esa colaboración público-privada y, naturalmente, muestra de ello es que hay grandes proyectos que quieren venir a Aragón, pero ojo, teniendo en cuenta la realidad que tenemos en nuestro territorio, no dejan de lado a esa no solo gran empresa, sino también mediana empresa, pequeña empresa, pyme, micropyme, autónomo y emprendedor. También eso queda reflejado en los propios presupuestos de la comunidad, teniendo en cuenta, como saben ustedes, y si no, por si acaso se lo recuerdo, que del 100% de las empresas que tenemos en nuestro territorio, el 98% son pymes y de ese 98%, la mitad aproximadamente tienen 3, 2 o un trabajador. Tenemos que pensar también en esos pequeños que son los que mallan de alguna manera el territorio y dan empleo y crean riqueza en el amplio medio rural. Nada más, señor consejero. Nosotros acabamos simplemente también felicitándonos por esa reforma fiscal. Sabe que era también una petición de nuestro grupo en cuanto se pudiera, una vez que pasaba la situación de pandemia, donde había que concentrar gran parte de los esfuerzos presupuestarios en lo que es la política sanitaria, que siempre que se pudiera se hiciera una reforma fiscal, en este caso exitosa desde nuestro punto de vista, donde se va a trabajar alrededor del IRPF hasta 50.000 euros, extensible a 90.000 euros, donde se trabaja también en sucesiones y donaciones, como bien sabe que era una petición propia de nuestro grupo, especialmente en cuanto a la economía productiva y alrededor de patrimonio y otras líneas diferentes. Nada más, nosotros, como no puede ser de otra manera, votaremos a favor y ya ponemos pie en ese penúltimo paso de cara a aprobar los próximos presupuestos, si Dios quiere, a finales de diciembre. Muchas gracias. Gracias, señor Guerrero, por Xunta Aragonesista. Señora Martínez. Gracias, presidente. Señorías, buenos días. Señor consejero, gracias por las explicaciones
que hoy nos ha dado y hemos estado atentas a las suyas, pero también a las cuestiones que nos han dicho las señorías de la derecha, sobre todo a las señorías del Partido Popular. Bien, avanzamos en el debate y en el trámite presupuestario y una vez concluida la sesión de hoy habremos fijado el importe para todas las secciones del presupuesto. Todas ellas aumentan, excepto vicepresidencia, y el incremento es un 10,82% respecto al año anterior, alcanzando la cifra de 8.250 millones de euros. Y de nuevo, y como en los años anteriores, y ya van 4, estamos en disposición de tener un presupuesto para el 2023 que puede empezar a andar el 1 y que lo va a hacer el mismo día 1 de enero. Pero más allá de lo que supone tener la fecha el 1 de enero hábil del presupuesto, el último de la legislatura, previo a una cita electoral, convendrán conmigo que ocurra lo que ocurra en esas elecciones y arroje el resultado que sea el Gobierno que salga de las urnas, da igual de qué signo, tendrá mucho más fácil en la gestión lo que le quede de año que si estuviéramos con un presupuesto prorrogado. Con lo cual, primer síntoma de que merece la pena votar un presupuesto. No es menos cierto, algunos le quitan importancia, que en el Ayuntamiento de Zaragoza, por 4º año consecutivo, tampoco van a tener el presupuesto en la fecha del 1 de enero. Yo lo digo esto, señorías del Partido Popular, porque si a ustedes les gusta comparar, nosotros no vamos a hacer menos ejercicio de comparar y lo van a ver a lo largo de mi intervención. Pero también, más allá de las lecturas de aprobarlo en este último tramo de la legislatura en fecha, refleja también estabilidad política y en todos los sitios no pueden presumir de lo mismo. Al igual que esta legislatura ha sido atípica por todo lo acontecido en estos años, cosas gravísimas como una pandemia mundial, cosas que también nos hacen tener esperanza, como que toda la comunidad científica durante el año 2020 se pusiera a encontrar una solución terapéutica para la COVID y alcanzara con el resultado de una vacuna para evitar más daños por el efecto de la COVID-19, una crisis de suministros, una subida indiscriminada y vergonzosa de la energía que ha hecho que la cuenta de los resultados del oligopolio eléctrico tenga unos beneficios ingentes, poniendo en jaque las economías de la familia, una guerra en Ucrania con todo lo que conlleva muerte, dolor, refugiados y las consecuencias negativas, sobre todo en las zonas de la economía euro por la inflación altísima que está disparando. Una legislatura en que las emergencias producidas por fenómenos climatológicos adversos también han sido la tónica dominante. Señorías, además de todo eso, en Aragón era la primera legislatura que teníamos un gobierno de coalición con 4 partidos, con nuestras diferencias, por supuesto, pero que hemos sido capaces de dar estabilidad política a esta tierra hasta el último día. A diferencia de lo que hemos visto en otras comunidades, que atendiendo al bien de su partido, el PP ha adelantado las elecciones, alejándose de los intereses de la ciudadanía y haciendo política para su partido. Miren, en estas semanas, en las comparecencias que han hecho los consejeros y las consejeras, han tenido la ocasión de desgranar el presupuesto, nos han resuelto dudas, también hemos oído quejas y reproches y también algunos, con poco o presumiendo de no sé qué, han hecho gala de la gestión que hicieron en el pasado. Y, señorías, me han refrescado la memoria de las cifras del presupuesto del 2015 y algún detalle de su gestión también. Y lo que les puedo decir es que nos separa muchísimo y marca muchas diferencias. Presupuesto 2015, último de la era Rudy. Todavía estábamos atravesando la crisis inmobiliaria del 2008 que se alargó todavía más con las recetas de la derecha para salir de ellas. Todos las conocemos. Austeridad y política de contención de gastos. El techo de gasto, valga la redundancia, aumenta 20 millones. El presupuesto creo que 35 millones, 0,4 respecto del año anterior. Presupuesto para el año 2023, atravesando una crisis económica y social.
de gran impacto y que aumenta el presupuesto respecto al año anterior 806 millones, haciendo de este el presupuesto más alto. Con fondos europeos, sí. Aumento sin fondos READ y MRR, más de 300 millones. Sigue habiendo gran diferencia. Y claro que ahora se dispone de más fondos. Claro que sí. Y eso es así porque hay voluntad política para ello. Ustedes apostaron por la austeridad que marcaba Europa. Ni por asomo se les pasó en ningún momento hacer frente. Todo lo contrario. Alabaron las medidas y las llevaron hasta las últimas consecuencias, cuando lo que se necesitaba era más escudo social, más inversión en lo público. Ustedes hicieron lo contrario. Afortunadamente, Europa ha cambiado sus políticas, pero también hemos visto cómo ustedes han acudido a Europa para que no llegaran los fondos europeos. Y tenemos voluntad política de disponer de más fondos porque queremos unos servicios públicos fuertes, porque son los que garantizan el estado de bienestar y liman las desigualdades. Pero hay que financiarlos, señorías. También gestionarlos, por supuesto. También les daré datos de ellos que demostraré que este Gobierno lo ha hecho infinitamente mejor que lo hacían ustedes. Más diferencias que quiero poner en evidencia y que lo quiero hacer porque ustedes, a través de medias verdades, varias falsedades y comparando peras con manzanas de gestión y ejecución presupuestaria, han sido, porque eso también ha sido el común denominador de las comparecencias de esta semana, han hecho gala de buena gestión. Presumir el Partido Popular de gestión en sanidad es cuando menos provocador y demuestra demasiada soberbia y poca memoria, pero ahí está la hemeroteca, el BOA para comprobar qué hacían ustedes con la sanidad pública y el diario de sesiones para recordar algunas perlas del trámite presupuestario. Cito palabras del consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia en el 2015. Por lo que respecta al departamento que dirijo, el presupuesto de 2015 asciende a 1.917,5 millones de euros, similar al del 2014. Y en ese montante estaban los fondos del Departamento de Sanidad, de Ciudadanía actual y el Instituto Aragonés de la Mujer. El Salud, decía el consejero, cuenta con 1.471 millones de euros. Ha bajado 4 millones de euros respecto al año anterior. El motivo es porque se reducirá el gasto farmacéutico, cosa que no ocurrió tal y como advertía la propia memoria del presupuesto. También, señorías, eran los años del copago o repago farmacéutico y eso también nos diferencia. En el presupuesto que ahora debatimos, el Salud tiene asignados 2.373 millones de euros, porque nuestro modelo efectivamente es otro, porque nosotros también creemos en la sanidad pública universal, cosa que ustedes la privaron. El Instituto Aragonés de Servicios Sociales, le recuerdo al frente el mismo consejero, en el presupuesto del 2015 lo aumentó 4 millones de euros, lo que le quitó al Salud se lo dio al IAS. En total, 302 millones de euros. Para el presupuesto del 2023, el IAS cuenta con un montante de 416 millones. Y por poner algún detalle, el aumento en las prestaciones económicas, señora Orós, subían 2 millones de euros en el año 2015. Este año supera la subida de 11 millones de euros. Y ustedes, que tanto alababan las prestaciones vinculadas al servicio, tampoco pusieron a disposición ninguna más. Y el IAM hemos pasado de poco más de 3 millones de euros a 8 millones. Y continúo con las diferencias. Ya entonces, en aquellos debates les advertíamos desde la oposición sobre la cuenta 409, es decir, esa que estaban dejando facturas en los cajones y que el consejero, al más puro estilo Rajoy, nos decía, la cuenta 409 no son facturas en los cajones, perdón. No, perdón.
Es una cuenta transitoria que se habilita para los centros hospitalarios porque no están sujetos a intervención previa, para que posteriormente, ¿se acuerda, señor Campoy?, esas facturas se incorporen a los créditos consignados al presupuesto. Es una cuenta transitoria, no son facturas en los cajones. La 409 supone contabilización de las facturas en una cuenta que se llama 409. Eso es lo que su consejero, en una tariz de buena gestión, entendía por lo de la factura, la cuenta 409. Presumen de la ejecución del 2015. Señorías, les recuerdo, ustedes estuvieron en el 2015 en el Pignatelli el primer semestre del año. Afortunadamente, con lo cual la ejecución presupuestaria, y siendo especialmente generosa, le voy a dar solamente el 50%. Y digo generosa porque todos sabemos, y a pesar de que era año electoral, que en el primer semestre del año en ningún presupuesto se ejecuta el 50%. Y continúo con más cuestiones. Claro, es que hablando de ejecución, me voy a los datos de septiembre del 21, que este año, bueno, los del 22 son muy malos, pero los del 21 eran parecidos, 57% de la gestión. Y también les digo que el 21 acabó con una ejecución superior al 86%. No estamos peor que en otras comunidades autónomas, pero estamos mejor que en la ejecución del 2014, que ustedes no llegaron al 80%. Así pues, tampoco pueden dar lecciones de ejecución a nosotros. Tampoco cumplieron con el objetivo de estabilidad. ¿Se acuerda, señor Campoy? Solamente hubo una desviación de 264 millones de euros sobre el objetivo fijado de 327 millones, el 1% del PIB. Tampoco da para presumir mucho. Y luego, la verdad es que cuando el Partido Popular se queja de política de vivienda, es que ya hace falta cuajo y remangarse muy mucho como lo hacen ustedes. El Partido Popular, que fijaba o que presumía de política de vivienda, que lo único que hacían era alimentar la burbuja inmobiliaria, y que su mejor legado, señorías del Partido Popular, en política de vivienda fue la Sareb, lo que vulgarmente llamamos el banco malo. Ustedes, que no solamente rescataron los bancos con una inyección de dinero público por valor de 58.000 millones y del que solo se ha recuperado 6.000, a pesar de que ustedes dijeron que no nos costaría un duro, sino que además le sacaron los activos tóxicos. Un montón de viviendas vacías tenemos ahora gracias a su gestión. ¿Se imagina si pudiéramos disponer de ellas para ampliar el parque público? Y les voy a dar datos. En el 2015, en políticas para viviendas en Aragón, el PP consignó 24,2 millones de euros. En el año 2023, este Gobierno va a consignar 91 millones de euros. Y la ejecución presupuestaria, que ustedes se quejan. Mire, el año pasado el crédito definitivo aumentó 78 millones de euros, porque vinieron fondos IMR, que lo avisó el consejero en la comparecencia explicando los presupuestos. Dijo, se incorporarán más presupuestos. No se pudieron ejecutar en el tiempo, porque había pasado ya mucho tiempo, o se han incorporado esos fondos con el ejercicio 2022 avanzado. 21 avanzado, perdón. Si esos fondos los excluyéramos, la ejecución presupuestaria en el 78%. Así pues, señorías, ustedes tampoco pueden presumir mucho de ejecución. Se quejan del Fondo de Cohesión Territorial, ese que ustedes ni se les pasaba por la cabeza y, por supuesto, claro, tenía 0 euros. Ahora tienen 3 millones. Ellos lo pondrían en 40. No sé de dónde sacarán los fondos. Y en carreteras, claro, su proyecto estrella fue desterrar el Plan Red. Criticar la PAC, ustedes que solamente quieren una PAC que beneficie los derechos históricos contraria a los intereses de Aragón. En educación ya he dicho bastantes cosas. De cualquier forma, señorías del PP en especial, quejarse de que todas las secciones
tienen poca dotación y quejarse de que es abusivo la recaudación de impuestos por lo menos es incongruente y con un encaje presupuestario imposible, y ustedes lo saben. Así pues, lo que hacen aquí es un verdadero ejercicio de cinismo político. Señorías, ustedes van a votar que no a un proyecto de presupuestos que propone la actualización fiscal que favorece al 99% de los aragoneses y las aragonesas, y que solamente a un 1% se le exige más esfuerzo fiscal. Claro, tienen ustedes un papelón, y me recuerda esto, que ustedes van a votar hoy que no, cuando votaron en contra de una modificación presupuestaria para seguir pagando la educación concertada. Esas son las contradicciones del PP. Señoría, esta revisión fiscal, que es una revisión integral, también modifica impuestos medioambientales, y esas empresas que se aprovechan de los aprovechamientos del agua embalsada van a tener que hacer más aportaciones, aumentándose hasta el 15%. Señorías del PP, no engañen. Ustedes hace mucho tiempo que decidieron votar que no a este presupuesto. Y si ustedes quisieran llegar a un acuerdo, al menos hoy se abstendrían para dejarse la puerta abierta. Señor consejero, Xunta Aragonesista votará que sí. Muchas gracias. Gracias, señora Martínez. Por el Grupo Parlamentario de Podemos, señora de Santos. Gracias, presidente. Un año más, como decíamos, un año más, el presupuesto más alto, más social, más valiente y mejor diseñado para Aragón, para un mejor Aragón, para un mejor presente, pero también para un mejor futuro, pese a estar en un momento histórico de incertidumbre mundial. Vamos a tener el presupuesto más alto de la historia, con casi 8.250 millones de euros, que incrementan en más del 11% al del año anterior. Señor consejero, es en todo el mar conocido, del uno al otro confín, que gestionamos mejor. Aportamos certidumbres y seguridad. Seguridad de que vamos a seguir a un palmo de la gente, que vamos a seguir dejándonos la piel por las y los aragoneses. Con Podemos en los gobiernos del Estado y en la comunidad, año tras año han aumentado los presupuestos, pero sobre todo ha habido un viraje en las políticas globales y, por tanto, los resultados son mejores. Son unos presupuestos, tal y como pedíamos antes de entrar en gobierno, más realistas y más prudentes. Ha explicado bien el consejero los muchos avales que tiene la palabra realismo. La Cámara de Cuentas ya avalaba el realismo cuando se presupuestaban los gastos, que se conocían. Esto es histórico y a veces se nos olvida, pero es importante remarcarlo. También Standard & Poor's subraya el esfuerzo de realismo y prudencia. Y también la IREF pronostica ese superávit y avala las cuentas y, por tanto, las califica de realistas. Aprobados en tiempo y ejecutados durante 12 meses, invirtiendo en la gente, las familias y las pequeñas y medianas empresas de Aragón hacia ese cambio de modelo, acompañando hacia la sostenibilidad. Además, en la senda de la disminución de la deuda, cómo le pica a aquellos que la duplicaron en su legislatura que estemos afrontándola mejor que nunca. Ejercicios cerrados con superávit, ya se ha comentado, con equilibrio presupuestario, ya se ha comentado. Standard & Poor's el 29 de octubre vuelve a calificar la deuda de Aragón con la triple B positiva. Reducción de 100 millones en intereses para la renegociación de créditos, pero también minoración de stock de deuda pública en más de 100 millones de euros. Se están haciendo las cosas mejor de lo que se habían hecho antes. Esto es innegable y por eso intentan arrojar tantas sombras sin consistencia. Ingresos, sí, aumentan los ingresos y eso es una de las razones o la razón más importante para decir que aumenta la partida de gastos, evidentemente. Nos lo hemos currado, que aumenten los ingresos, no han caído cual lluvia del cielo.
Hemos demostrado y convencido que otra forma de gestionar las crisis era posible y estamos demostrando que está dando resultados positivos. El aumento de recaudación se ha traducido en mayores inversiones, tal y como avala y recomienda el Fondo Monetario Internacional, con mayores ayudas y mejor acompañamiento a quienes lo necesitan. Hay más ingresos, 3 bloques principales: Europa, Gobierno de España y tributos. Europa, peleamos que en vez de políticas de austeridad se apoyase con la inyección de dinero público. Los 750.000 millones de euros que vinieron fue porque los peleamos y pese al Partido Popular, que quiso que no vinieran o que quiso que vinieran condicionados a recortes. Y sin embargo conseguimos no solo que vinieran, sino que la condicionalidad fuera crear un mejor futuro para las nuevas generaciones. Y así lo estamos haciendo. Entiendo que les molesta. También se han aumentado los fondos de otros programas europeos como los FEDER, FEADER, donde está la PAC. Ay, señor Olona, lo que le tiene que doler escuchar precisamente al trifachito, al Partido Popular, que fueron los que bloquearon la reforma de la PAC para bloquear los derechos históricos a los que más tienen en contra de los que estamos a pie de explotación. Lo que tienen que decir y lo que les tenemos que oír a veces. Del Gobierno de España, como digo, también viene mucha más financiación, también condicionados a acompañar a la gente. Quiero destacar sobre todo el plan de dependencia apoyado por la ministra Belarra. En 3 años ha aumentado en un 150%. Y voy a hablar de la ley de dependencia varias veces porque quiero recordar que en 2006 fue un hito fundamental, pero que nunca tuvo la financiación suficiente. El momento más duro fue evidentemente con Rajoy, que aplicó los peores recortes en dependencia, aquellos que hoy nos dicen cómo, cuándo y quién lo tiene que hacer. Pero es que quiero recordar que en ese momento estaba al frente el señor Moreno Bonilla, que sigue haciendo lo mismo ahí donde gobierna. ¡Anda! ¡Anda! Bueno, Irene Montero y el plan de igualdad, que también es la protagonista de haberlo dotado. Por favor. Es que les duele tanto que cumplamos las promesas, porque evidentemente el Partido Popular son aquellos que han nacido Señora de para Santos, recortar. espere un poquito a que baje el ruido ambiente. Continúe. Y somos el primer partido que presenta una ley para endurecer las penas, porque nosotros lo que creemos lo hacemos. Ustedes solo bla bla y luego hacen exactamente lo Señora contrario. Marín, por favor. Hablaremos de eso en el pleno que viene. Sí, solo sí Por es favor. sí. Ustedes deberían estar con todas las feministas Espere de un España segundo, señora de defendiendo Santos. los derechos de las Espere un mujeres. segundo. Espere un segundo. Sigamos. Yo no tengo ninguna prisa. Espere un segundo. Entiendo que se les ha escuchado a todos perfectamente. Escuchemos, y si no queremos escuchar, tienen ustedes varias posibilidades. Continúe. No ser cómplices de las mejoras para Aragón. Sí, esa es su alternativa. Bien, más ingresos, como decía, la tercera pata, y sin olvidarme que Irene Montero ha dotado por fin de muchos millones ese plan de igualdad y por fin los tenemos en Aragón, que luego los hablamos. Más ingresos por tributos sin subir los tributos o incluso bajando los tributos. ¿Cómo se hace eso? Gracias a lo que acabo de decir antes, porque el escudo social está funcionando. Está funcionando el proteger a los que menos tienen y, por tanto, con menos paro y con mejores salarios hay una mejor economía. Y eso es el resultado de nuestras políticas. Y por eso hay más ingresos en la vía tributaria, pese a bajar los impuestos. Hacer bien las cosas nos permite, además, avanzar en reformas estructurales. Y ahí va la modificación de tributos. La presión fiscal en Aragón estuvo encima de la media nacional en 2012, que gobernaba el Partido Popular. Y luego ha estado siempre igual o por debajo. El problema es que ellos, cuando hablan de tributos, solo hablan los de sus amigotes, solo esos. Evidentemente en esos no estamos a la cola, porque hay comunidades autónomas donde no les piden impuesto a quienes acumulan la riqueza y cargan los impuestos contra los que trabajamos.
Y así hacen recortes en los servicios públicos como estamos viviendo en Madrid o en Andalucía. Gran diferencia en la gestión de sanidad en ambas comunidades con lo que estamos haciendo en Aragón. Nosotros creemos en los servicios públicos y en los principios constitucionales de igualdad y redistribución de la riqueza. Y, por tanto, las bonificaciones y exenciones en Aragón van a quienes realmente lo necesitan. Las rentas bajas, las primeras viviendas, incentivar y consolidar el empleo. Con la reforma del IRPF, mejoramos la progresividad y paga menos el 99% de los declarantes, 720.000, y grava más al 1% a esos 6.000 declarantes que acumulan la riqueza. Y recordar que en el 2012, cuando ustedes modificaron esas tablas, lo que hizo fue actuar solo bajándole a las rentas más altas y sin tocar o beneficiar a los de más abajo. Este año son retroactivas estas ayudas al IRPF, es decir, tendremos los efectos en la siguiente declaración, y sobre todo es importante no olvidar que estas reducciones se suman a las que aprobamos también en el Gobierno de España, que serán efectivas a partir del 1 de enero del 2023. Con los impuestos medioambientales trabajamos para proteger el pequeño comercio aragonés contra su modelo de los grandes centros comerciales que se están cargando al entramado de comercio aragonés, y para la prevención y el cuidado del medio ambiente. Lo pagarán quienes agredan al medio ambiente para hacer negocio. En concreto, quienes están abusando del modelo que les regaló el bipartidismo, las eléctricas. Subida del impuesto de la generación de energía con el agua embalsada, una subida del 15% a aquellos que ocupan nuestros valles, ese impuesto que pagan principalmente Endesa, Iberdrola y Acciona. Y también subimos el impuesto al monopolio de red eléctrica por el transporte de la energía. Y, como decía, esas grandes áreas de venta para apoyar al pequeño comercio. Es una reforma hecha con las orejas y con la cabeza, fruto del diálogo. Hemos escuchado y oído muchas barbaridades, y creo que el análisis que ha hecho el señor consejero ha estado muy bien de por qué no se podía aceptar la propuesta del Partido Popular, porque cuando realmente escriben lo que proponen y cuando gobiernan, demuestran que gobiernan para unos muy pocos, para aquellos que más tienen, y se les olvida el resto de la sociedad. Es una reforma ambiciosa, pero también equilibrada, estructural, ajustada y adaptada a las necesidades y oportunidades de crecimiento que ofrece el Aragón de hoy. Perdón. Sobre todo nos permite garantizar la mejora de la prestación de servicios públicos y cumplir con los principios de igualdad y progresividad, como todas las políticas que estamos aplicando. Y así vamos a los gastos. Invertimos en la gente, en las empresas aragonesas y en el futuro. Es difícil comparar con otras legislaturas, lo hemos hablado muchas veces, es imposible encontrar una legislatura más compleja, ya no solo por el hecho de ser 4 fuerzas políticas diferentes las que estábamos en gobierno, sino lo que hemos tenido que gestionar, afrontar. Y no obstante, insisto, las políticas de escudo social históricas están arrojando datos históricos de recuperación de cifras de empleo. Los presupuestos para el 2023 deben servir para pisar el acelerador y para atender lo urgente y a lo importante, como estamos haciendo. Escapamos de viejas recetas. No vale con medias tintas. Hay que ser valiente y seguir poniendo esfuerzos para proteger a las familias en una situación de incertidumbre. Perdón. Desde Podemos seguiremos velando para que esto sea posible. En estos presupuestos marcados por la inflación, desde Podemos Aragón hemos trabajado para que el presupuesto para el próximo año tenga como objetivos apuntalar el estado de bienestar, garantizar la recuperación de derechos, insisto, derechos que han aprovechado las derechas para cortar cada vez que han tenido mando de gestión. Sanidad, educación, servicios sociales, cuidados, atención a mayores y dependientes, trabajo y vivienda. Nuestro esfuerzo ha ido encaminado para asegurar que estos presupuestos estén a pie de calle. También hemos trabajado para que Aragón se adapte a la situación de emergencia climática, para avanzar en materia de igualdad y erradicar las violencias machistas y para construir el Aragón del futuro moderno, digital y adaptado a la realidad del siglo XXI.
¿Cómo se reparten los presupuestos? El refuerzo al estado de bienestar son 6 de cada 10 euros de este presupuesto. Las políticas de sanidad, educación, vivienda, servicios sociales y empleo representan el 56,86% del presupuesto, aumentando en un 11% respecto al año pasado. Sanidad, servicios sociales y prestaciones crecen en 334 millones. Las inversiones en sanidad crecen en 121, casi 22 millones de euros. Por fin, obras históricas o demandas territoriales históricas, más 10 millones de euros para necesidades de equipamiento específico. El INVEAD, bueno, histórico todo, de esas grandes demandas que hemos hecho durante tantos años. Educación se incrementa en 62 millones, 41 y pico para vivienda. Insisto en el aumento de más de 80 millones para la dependencia que viene desde el Ministerio. Políticas económicas para sectores estratégicos, más de 1.000 millones, crece un 12% para seguir impulsando la economía aragonesa y a los sectores estratégicos, sí, condicionado a crear una economía más sostenible. El presupuesto de las ayudas PAC supera los 450 millones, mejor que nunca, y financiados íntegramente con fondos europeos, sí. Las políticas de industria y turismo se incrementan en un 100,5% en ese cambio de modelo. Políticas verdes y medioambientales históricas. Estamos haciendo posible una remontada como nunca se ha visto en Aragón. En 2021 fue la primera vez que el presupuesto de medio ambiente no bajaba, sino que aumentó. En 2022 lo volvemos a hacer y para el 2023 seguimos en la misma línea con más aumentos. Protegemos el territorio con un operativo de prevención y extinción de incendios, por fin, durante 12 meses al año. Pasamos de 17 millones a 37,5 en prevención y extinción de incendios, un aumento de más de 20 millones de euros, por fin. Cuidamos nuestros ecosistemas y nuestro medio natural con más de 15 millones de euros para restauración o una inversión histórica, por ejemplo, en el Parque Natural de Ordesa, en nuestros espacios protegidos, nuestros tesoros. Más en el Centro de Protección de Fauna Silvestre, espacios naturales protegidos, Red Natura. El presupuesto para hacer frente al cambio climático continúa aumentando en un 5%. Más de 10 millones para trabajar con los ayuntamientos y comarcas en prevención de residuos y economía circular. Avanzamos en descontaminación por lindano. Hemos llegado por fin a la zona cero. Hoy podemos decir que está controlado y estamos asegurando que aguas abajo nadie está expuesto a beber o a consumir agua con lindano, y además actuamos ya en la vieja o la fábrica de Inquinosa, el motor de todo el desastre que hemos tenido que gestionar. Hacia el Aragón feminista aumenta en más de 8 millones, sin contar con el plan corresponsables. Avanzamos en igualdad y contra las violencias machistas. Aumentamos en un 74,4% los servicios de atención a víctimas de violencia de género, en un casi 81% para mejorar el servicio de atención psicológica, nuevos recursos para atención a la violencia sexual, más y mejores recursos habitacionales para víctimas. Y hacia el Aragón del futuro, ciencia, universidad, sociedad del conocimiento, el presupuesto del departamento asciende a 320,92 millones, un 6,1% más que el año anterior, lo cual supone un presupuesto histórico en universidad. Por eso entiendo que les escueza tanto a aquellos que se cargaron todo esto. La universidad, financiación histórica, los 12 millones para infraestructuras universitarias también histórica y récord de convocatoria de becas con 4 millones de euros. Cuando hablan ustedes de las becas a la universidad, yo de verdad que es que no sé cómo no tienen vergüenza, porque lo que no tienen es memoria, que son ustedes los que hablaban de que los jóvenes españoles que tuvieron que emigrar, generaciones formadas, tuvieron que emigrar y les decían que eran viajeros. En fin. Investigación e innovación, más de 200 millones para I+D+I, conectividad histórica, todo lo que se está invirtiendo esta legislatura, lo hemos hablado, más de 4,2 millones para formación digital, más de 12 millones para más centros de conectividad en el territorio, 5 millones para el despliegue de la red digital de emergencias. La ejecución sin MRR ahora mismo en ciencia es más de un 80%, en la dirección que han querido afear de medio natural es de un 91,47% o solamente en Concluya, por favor. Voy terminando, acabo ya. Concluya. Es más del 100%, o sea, perdón, es el 100%. Atravesamos un momento complicado
Quiero aprovechar para dar las gracias y la enhorabuena a los compañeros que están en Podemos en el Gobierno y a todo el Gobierno en general, a los consejeros y al consejero de Hacienda a la cabeza. Atravesamos un momento muy complicado, estamos haciendo lo que teníamos que hacer, lo estamos haciendo con resultados buenos, evidentemente tenemos errores y los vamos corrigiendo sobre la marcha. Gracias, votaremos a favor y seguiremos trabajando. Muchas gracias, señora de Santos. Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Saz. Gracias, presidente. Bueno, he escuchado atentamente sus declaraciones, señor Pérez Anadón. Es obvio que nosotros no hemos intervenido en el bloque de votar en contra. Nosotros creemos que la cifra es buena para Aragón, incluso es muy buena para el señor Anadón, porque va a tener usted la responsabilidad de gestionar 7.000 millones, el consejero que más presupuesto va a gestionar y posiblemente sea el último con inyecciones extras. Por lo tanto, esperamos que lo aproveche bien. Y así lo deseamos. Tampoco vamos a votar a favor. No vamos a votar a favor porque desde una perspectiva liberal social creemos que tiene un recorrido este presupuesto en su mejora. Pero sí que vamos a ser constructivos, como lo hemos intentado ser estos últimos 4 años, a lo largo de las distintas proyecciones, incluso en las votaciones de los presupuestos, y también esperamos que el Gobierno sea constructivo, escuchando lo que le podamos decir y en qué medida podemos mejorar este presupuesto. 6.900 millones es una cifra realmente importante, que tiene 2 características añadidas. La primera es que este presupuesto continúa con la inyección de los fondos Next Generation, una cantidad importante. Sobre este aspecto oigo mucho a algunos grupos de la oposición, sobre todo al que me ha precedido o algún otro, donde dicen que han introducido un nuevo modelo en lo que son los fondos Next Generation, en la forma de gestionar. Vamos a ver, los fondos Next Generation fueron fundamentalmente, en su concepción, intervino el señor Garicano de Ciudadanos y todos sabemos que fue una de las piezas fundamentales para que saliese esta estructura con beneficios para todos los países europeos, de las que se benefició, por supuesto, España. Por lo tanto, ahí sí que fuimos nosotros protagonistas en la elaboración de este modelo y no otros grupos que no participaron en la confección de esa nueva forma de hacer política partiendo de la Unión Europea. Bien. Al ser una cifra tan importante, tendrá usted también la obligación de hacer un mayor esfuerzo en la ejecución presupuestaria, puesto que a más volumen, pues más esfuerzo. Antes de entrar en el asunto del presupuesto, le diré algo que ya le he dicho alguna otra vez, que afecta más que nada a estos presupuestos podrían ser estructuralmente mejores, porque tienen una parte muy importante de coyuntura, que luego hablaré, pero estructuralmente podrían ser mejores al menos por 3 aspectos. Primer aspecto, es decir, yo creemos firmemente desde Ciudadanos que la comisión mixta, es decir, la puesta en marcha del artículo 108-109 del Estatuto, debería de realizarse cuanto antes y sería una vía de mejoramiento de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón. Y es una ley que está aprobada en el Congreso de los Diputados. Es ordenamiento jurídico y estamos abandonándola y yo creo que ya es momento de ponerla en marcha, porque hay comunidades autónomas que están destacando utilizando las herramientas jurídicas que también están en el ordenamiento jurídico y que se están distanciando cada vez más de nosotros. Por lo tanto, incidimos en ese artículo 108 y en ese artículo 109, que desgraciadamente trajimos aquí una propuesta de resolución como consecuencia del debate de la comunidad autónoma y fue rechazada para poner en marcha para la reunión de esta comisión mixta por el propio Gobierno, es decir, empezando por el PAR, Partido Socialista, Podemos, Junta, etcétera, etcétera. Bien, segundo aspecto que yo creo que podría mejorar los presupuestos de una forma estructural y que tiene que ver con lo que acabo de decir. Hoy en día en España, a los efectos de la financiación autonómica, hay ciudadanos de primera y de segunda. Es decir, hay un régimen especial que dota doblemente, y es así, per cápita, para los ciudadanos de 2 comunidades autónomas que tienen una mayor financiación para su sanidad, para su educación, para sus servicios sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y no me refiero al régimen especial que está recogido en la Constitución, no, me refiero al cálculo del cupo. Y el cálculo del cupo, tal como se está efectuando, está produciendo unas distorsiones, y es que esto es la prueba del algodón. Es decir, no puede ser que haya 2 comunidades que tengan el doble de financiación que nosotros en Aragón. Imagínese usted el doble de financiación año tras año, tras año, tras año, tras año. Bien,
Por lo tanto, nosotros creemos que esa es una cuestión que hay que tener en cuenta. Y la tercera cuestión que afecta a la financiación estructural es el sistema de financiación que lleva estancado desde el año 2015, que ni el Partido Popular lo puso en marcha cuando caducó, ni el Partido Socialista lo ha puesto en marcha, que es como mucho lo que se ha hecho, pues es algunas cuestiones de la población ajustada que nos viene bien, pero ahora que nos viene bien, por fin, parece ser que la ministra Montero ha decidido paralizarlo de momento. Bien. En conclusión, ¿el contexto presupuestario de este presupuesto cuál es? Los presupuestos generales del Estado tienen una relativa inconsistencia en el cálculo de su cuadro macroeconómico. No lo digo yo, lo dice la IREF, lo dice el Banco de España, lo dicen otras instituciones, donde se va a crecer menos el de España. El presupuesto general del Estado se va a crecer menos de lo que se dice en el cuadro macro. Esto tiene un impacto directo sobre las comunidades autónomas y lo tendrá sobre la nuestra, porque al haber menos ingresos como consecuencia de que el crecimiento no será el mismo, pues vendrán posiblemente afecciones a las conferencias sectoriales, que es de lo primero que tira el Gobierno de España cuando tiene un desajuste en sus cuentas. No así en las entregas a cuenta, que es la parte fundamental y mollar para nosotros, pero sí en lo que son las conferencias sectoriales. O no vendrán o vendrán muy tarde, de forma que no se podrán ejecutar, como viene sucediendo normalmente. O se producirán pues una serie de incrementos de gastos, capítulo tercero del Estado, que recordemos, nos cuesta tanto el servicio de la deuda como el servicio de atender a nuestros parados en España. Es una cantidad descomunal. Vale. Y en cuanto a... He oído varias veces las agencias de rating. Vamos a ver, la agencia de rating lo único que califica es la calidad de la deuda. No califica nada más, no hace calificaciones sobre la validez o procedencia de los presupuestos. Y es más, le diré, porque eso lo decidió su partido, el Partido Socialista. El Partido Socialista decidió que la agencia que calificaba a Aragón era Standard & Poor's. ¿Por qué? Hay un motivo. El motivo es que Standard & Poor's, sobre todo, considera más que las ejecuciones presupuestarias y las confecciones presupuestarias la estructura económica de la comunidad autónoma. Y nosotros tenemos una estructura económica fundamentalmente industrial, por encima de la media. Y por eso nosotros pedimos la calificación de Standard & Poor's. Y por eso salimos bien, afortunadamente, que yo me alegro, y ojalá salgamos mejor. Pero no es bueno enlazar el resultado presupuestario con la calificación rating que mide otras cosas. Los 6.901 millones no nos deberían de deslumbrar, porque es una cifra que puede deslumbrar, pero es una cifra que subyace, es decir, es una cifra que tiene un componente que no es estructural, sino coyuntural. Ahí hay 503 millones de los fondos Next Generation y estos fondos estructurales, estos fondos que nos vienen, coyunturales, en algún momento dejarán de venir. Por lo tanto, si descontamos, es decir, esos importes, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de 5.400 millones, 5.500 millones de presupuesto coyuntural, el que de verdad tenemos nosotros, ¿no? Está muy bien que nos aporten esos 500 fondos y ojalá se gasten los 503 millones, pero eso nos lleva a presupuestos del año 2018, de 2019, que son similares en cifras. E incluso, si analizamos, eso nos lleva a un segundo análisis. Si hacemos la comparativa de esos presupuestos 2018, 19, incluso el 10, de cifras parecidas, desgraciadamente, o en términos contables me refiero, o presupuestarios, los capítulos 1 y 2 actuales son superiores en 500, 600 millones, casi hasta 700 millones de lo que era en aquel momento, lo que significa que se está expulsando del gasto presupuestario otros capítulos como consecuencia de la expansión de ese capítulo 1 y 2. Por lo tanto, ¿a dónde voy? A dónde voy es que tenemos que poner en prebenda lo que he dicho antes. Tenemos que poner en marcha el 108 y el 109 y tenemos que poner en marcha el cambio del sistema de financiación para fortalecernos, porque si no, vienen tiempos complicados, dentro de 2 años o dentro de 3 años, y tenemos que anticiparnos. Bien. Además, hay otro motivo que es de preocupación y que no le coge la sorpresa porque es el siguiente, es decir, los presupuestos sirven o los presupuestos producen efectos en la medida en que se ejecutan, ¿no? Es decir, y el presupuesto actual, el de este año, que era el año pasado el más alto, pues también está siendo el de una ejecución débil. Es decir, tenemos la peor ejecución en su conjunto a 30 de septiembre, con datos vistos anoche, a 30 de septiembre, la peor ejecución de un 30 de septiembre de años anteriores. Bien, pero en lo que es el avance de liquidación que se aporta a este presupuesto, pues sale una ejecución, según cuestiones, según un término que ustedes han escrito, de que será en torno al 87,02%.
que es 8 puntos más o menos por debajo de la media de los últimos 8 años, que viene a ser una inejecución descontado el 3% aproximadamente de inejecución prevista de unos 500 millones aproximadamente. Por lo tanto, estas cuestiones me preocupan. Es decir, yo lo que querría, y de hecho también hicimos una PNL hace bien poco, hace 2 o 3 semanas, donde yo le instaba al Gobierno a que llegase a ejecutar lo más posible, que por cierto tampoco salió. Bien. Por lo tanto, hay otro dato que me llama mucho la atención y que tenemos que tener cuidado con las cifras. El presupuesto de este año crece 700 millones, en términos redondos. El informe de la Cámara de Cuentas que establece, que hace un análisis del sistema de financiación autonómico, señalaba que esta comunidad necesitaba, para poder funcionar y atender debidamente sus servicios, los servicios que presta, una media de 600 millones cada año. Este año tenemos 700 más. ¿Qué significa? Pues significa las debilidades, porque ahí están metidos los 503, las debilidades en sí mismo que subyacen y que tenemos que afrontar cuanto antes. La cuestión no es este presupuesto, la cuestión es que Aragón necesita una financiación mejor y, por lo tanto, eso es lo que tenemos que solucionar. Entraré ya en lo que es el presupuesto del 2023. Crecen mucho 2 departamentos, el Departamento de Industria, con un crecimiento, yo creo que es inaudito, 116%, y el en vertebración un 33%, un tercio. Bien, es llamativo que el tercer socio, el de ciencia, pues crezca por debajo de la media, pues solo crece un 6%. Es llamativo, crece solo un 6%. Como hay otros departamentos que crecen menos de la media. Ciencia, educación, ciudadanía y agricultura. Departamentos que, bueno, no sé, tienen necesidades específicas que deberían de ser atendidas. El de ciencia, pues a nosotros nos preocupa pues las cuestiones que no se doten adecuadamente, innovación o lo que es la investigación, un tema que para nosotros es primordial, ¿no? O que la ejecución de ese departamento pues ronde cifras muy bajas, casi la mitad que en la media de los últimos años, ¿no? Cultura, pues hay un déficit de instalaciones deportivas, hay una inejecución en algunos aspectos como promoción cultural o fomento del deporte, baja ejecución, o en el departamento de vertebración, pues que si tenemos en cuenta los capítulos 4, 7 y 6, pues solo hay una ejecución de un 20%. O sea, es realmente que son donde provocan impulso en el territorio. Es bajo, ¿no? Sanidad, bueno, no creo que estos problemas resuelvan el tema de listas de esperas, ni de la atención primaria, ni, por supuesto, la carrera profesional, que queda otro año más a la espera de que se pueda solucionar, ¿no? Y, siendo que tenemos 7.000 millones, pues se podría hacer. Presidencia, pues bueno, el plan de mediación es insuficientemente dotado. Otra vez más, otro año más, el plan de mediación no se dota suficientemente. Y en agricultura, pues, ¿qué podemos decir? Ya lo veremos más adelante. Pero las concentraciones parcelarias quedan otra vez infradotadas, todas las actuaciones propias, o la prevención de incendios, pues no se aparece una dotación específica para la colaboración público-privada para resolverse los temas de los incendios que hemos visto que ha provocado grandes daños este año. Bien, dejo para el final el tema de la reforma fiscal, porque es un tema que a mí me gusta y siento pasión por él, ¿no? No reforma fiscal, actualización fiscal, que es como lo llaman ustedes. Yo hubiese preferido una reforma fiscal, ¿no? Aparece una primera contradicción llamativa entre la presentación que ustedes hacen, el PowerPoint ese de presentación, en su página 3, dice que el presupuesto del 2023, leo textual, será también el de la actualización fiscal. Pero después, en la memoria de beneficios fiscales, elaborado también por el Gobierno, dice que, entre comillas, esta modificación no afecta al vigente presupuesto al presupuesto, a los beneficios, ¿no? Entonces, ¿afecta o no afecta? En cualquier caso, las dos cuestiones se pueden discutir. El concepto de si afecta o no afecta, en cualquier caso, yo lo que he hecho en falta es que debería de haber habido, puesto que es importante la propuesta que se hace, una detallada especificación de en qué medida los tramos que bajan, los 5 tramos que bajan 0,5 puntos afectan a efectos de recaudación, en qué medida los otros 5 tramos afectan en subida de recaudación y en qué medida los impuestos medioambientales, las elevaciones del 10% de los medioambientales, más el nuevo impuesto medioambiental, afectan a efectos de hacer el cálculo, ¿no?
En fin, lamentablemente he hecho en falta que no se haya contemplado alguna de nuestras propuestas fiscales, la deducción en IRPF para que los jóvenes puedan adquirir vivienda habitual, para que puedan emanciparse o para que puedan, si no es con compra, con alquiler de vivienda habitual, pero que se facilite su emancipación. Incluso algunas deducciones que habíamos propuesto, no todas, porque todas no podían contemplarse. Yo le ofrecí un catálogo para algunas de ellas, ¿no? Pero facilitarles sus aportaciones a planes de pensiones o a seguros de pensión, de jubilación, mejor dicho, ¿no? En fin, o el gasto de cuidados en el territorio de 0 a 6 años sin necesidad de guardería, porque no hay guarderías ni centros oficiales en todos los sitios, ¿no? Bien. O las bonificaciones en transmisiones patrimoniales para que cuando un joven compra una vivienda habitual tenga una bonificación importante y no solo tengan una bonificación no en transmisiones, sino en otros impuestos, sucesiones, aquellos que reciben una donación de 100.000 euros, por ejemplo. Aquí hay que beneficiar a todos, no solo a los que reciben 100.000 euros, sino a todos, en el caso de la vivienda habitual, porque se pueden producir distorsiones al modificar unas u otras figuras. Bien. Y respecto a, he oído que el término de, tantas veces dicho, sobre todo Podemos, de la progresividad fiscal. Vamos a ver, la progresividad fiscal no es progresismo tal es como ustedes lo entienden, es un término muy técnico. Y yo no comparto, es un tema técnico, no comparto que la actualización se le pueda determinar que es de progresividad. Y le voy a explicar por qué. Una cosa es el resultado que se produzca, pero la actualización no. ¿Por qué? Primero, y eso ya lo he oído antes, alguien lo ha dicho, en los primeros tramos se rebaja 0,5 puntos a todos. Ahí no hay progresividad fiscal. 0,5 al que gana 10.000 o 0,5 al que gana 59.000 euros. Ahí no hay una progresividad en lo que es la actualización. Bien. Después sí que se produce en el resto de los tramos de 60.000 a más de 150.000 unas actualizaciones. Pero, es decir, cuando uno espera que la progresividad sea de la actualización, se encuentra con lo siguiente. No voy a hablar de lo que se ahorra uno, otro, no, a mí eso me da igual. La actualización. De 60 a 70.000 se le sube un punto. Bien, ahí empezamos. Pero de 70 a 90, bueno, se deshace, cambia el tramo, de 70 a 80 sube medio punto y de 80 a 90, o sea, el de 70 a 80 sube menos que el de 60 a 70. Eso es un desajuste. Y después, de 80 a 90 sube punto y medio. Continúa la progresividad. Después, de 90 a 130, otro 1,5. No hay progresividad, se estanca la progresividad. Pero luego vamos a más de 130.000 y no sube la progresividad, se estanca en 1%. Es decir, la progresividad es que cada tramo, a diferencia del tramo anterior, por eso se llama progresividad, tiene que tener más tributación que el tramo anterior. Y no veo esa progresividad. No es consistente. O sea, hay una cierta progresividad, pero no, porque, por ejemplo, el grupo más beneficiado es el de 70 a 80.000. No tiene sentido que le suban más al de 60 a 70.000 que al de 70 a 80.000. No tiene, pero en fin, eso es así. Por tanto, al margen de esto, yo lo que le diré es que, y terminaré, ya termino, señor presidente, el tema de los impuestos medioambientales, alguna vez hemos tenido algún cambio de pareceres. Los impuestos medioambientales no solo gravan, o fundamentalmente no gravan la capacidad económica, sino otras cuestiones, como son la capacidad de ensuciar, vamos a llamarla así, de atentar contra el medio ambiente. Y, por tanto, lo importante es la confección o la elaboración del hecho imponible, que hay que elaborarlo de una manera muy especial. Precisamente, le traigo a título de ejemplo, hoy el Gobierno de España, que va a poner en marcha el 1 de enero un nuevo impuesto ambiental al plástico, va a tener serios problemas porque el hecho imponible está mal configurado y puede acabar tributando sujetos pasivos por un hecho imponible que en realidad no lo va a ser, porque está mal configurado. Por tanto, eso es lo que digo. Concluya ya, por favor. Ya concluyo. Es decir, para nosotros nos abstendremos, esperaremos a las posibles enmiendas que hagamos y que ustedes puedan aprobar. Creemos que se puede mejorar, creemos que la reforma fiscal, algunos aspectos deberían de haberse tenido más en cuenta y estamos abiertos y esperamos que ustedes lo estén a las reformas que puedan. Gracias, señor Sanz. En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señor Galeano. Gracias, señor presidente, señorías, señor consejero. Hoy ha venido la señora Susín en plan literata. En plan literata, lo cual no está mal, después de haber pasado el lunes por el Club de la Comedia en comisión, en las comparecencias en comisión. Hoy nos acercamos al gran arte de la literatura e incluso se ha trasladado al antiguo Egipto, al Egipto de los faraones.
Y en ese viaje lo preocupante ha sido que la máquina del tiempo que ha debido utilizar, señora Susín, en su vuelta al presente, además de decir algún dato que no ha sido demasiado correcto sobre las pensiones y Zapatero, porque en aquel momento nosotros congelamos las altas, pero no congelamos las mínimas ni las no contributivas, déjenme que les diga que lo que me ha preocupado más ha sido el nuevo concepto que ha traído de la buena gestión presupuestaria después de pasar por ese salto en el tiempo. Tápese los oídos, señor Leal, que no quiero que escuche esto por lo que pueda venir en el futuro. La nueva buena gestión presupuestaria es la que presupuesta poco, infradota los capítulos 1 y 2, por ejemplo, dejando facturas en los cajones y que luego vengan otros a ejecutar el presupuesto, entre otras cosas, a salvar los muebles pagando las nóminas de la concertada. Esa es la buena gestión presupuestaria, pagando luego la farmacia del capítulo 2, pagando el IAI, pagando a la universidad el gasto corriente, etcétera, etcétera. Pero claro, eso es una actitud prudente. Habían presupuestado poco y luego pues pasó que se ejecutó más. A la señora Fernández también en este debate presupuestario había un momento de sudores fríos. He pasado sudores fríos no por lo mío, sino porque parecía que iba a haber una nueva reconstrucción del Gobierno, del Gobierno de Vox. Ha empezado a hablar ahí de consejerías, pero se ha dejado lo más importante, señora Fernández, la vicepresidencia de Castilla y León, la vicepresidencia de postín de sueldo, no de trabajo como en la nuestra, de postín de sueldo. Pero bueno, señor presidente, señorías, de nuevo por cuarto año consecutivo en estas fechas nos encontramos ante un debate presupuestario del que este grupo parlamentario, señor consejero, el mayoritario de los que apoyan al Gobierno, se puede mostrar orgulloso porque el cuatripartito propone un nuevo presupuesto consensuado y lo hace como lo mandan los cánones. A partir del 1 de enero de 2023 empezará su vigencia. Y orgullosos los socialistas también porque, aun siendo, como no puede ser de otra manera, lo dice el calendario, el último de la legislatura, ofrece tal ambición e impulso para nuestra región que nos autoconvence de la salud de este Gobierno, de este proyecto de progreso y autonomista y de la hoja de ruta que aquí se plasma y que lo guía. Orgullosos también, por tanto, señorías, de la gestión presupuestaria de esta consejería de estos años, no solamente de estos años, de la lealtad de los 4 grupos de Gobierno con estos 4 que serán presupuestos y también, por supuesto, en definitiva, con Aragón. Y, en definitiva, orgullosos de que al timón de tan transversal, inusual y ambicioso ejecutivo se encuentre nuestro secretario general, Javier Lambán. Es el principal faro político de esta isla de estabilidad que es nuestra comunidad. Dice la derecha lo que dice todos los años, son muy previsibles, que los presupuestos son papel mojado, falsos, lo dicen así, señor Susín, desde el primero, el de 2020, los vienen diciendo así, que no responden a las necesidades. Yo les pediría un poco de respeto, señorías, lo primero, para quienes han sido capaces de traer aquí un presupuesto con voluntad política de que se lleve a cabo hasta el último día de la legislatura. Presupuestos que, además, como ha dicho el consejero, se vienen aplicando a ejercicio completo. Voluntad política que es diametralmente opuesta, señorías del PP, a la que muestran ustedes en sus últimos años de gobierno, en aquellos gobiernos de coalición que han desarrollado en otras comunidades autónomas, en donde llegan al último año estresados. Llegan ustedes a esos últimos años sufriendo rupturas traumáticas, prorrogando cuentas y finalmente anticipando las elecciones. Y si no, miren en Andalucía, miren en Madrid, miren en las Castillas. Eso sí que son pactos en papel mojado, papel que lo aguanta todo, sí, para que lleguen ustedes al Gobierno y cuando les interesa apretar el botón electoral, independientemente de que el coste sea bueno o malo para el Gobierno, para sus socios y, lo que es peor, para los ciudadanos. ¿Cómo se puede calificar así, por tanto, nuestros presupuestos de papel mojado cuando acaban con porcentajes de ejecución hasta el momento de media por encima del 90%, señorías? Ninguna. Por cierto, presupuestos que en los años anteriores que ninguno de los portavoces ha sabido predecir lo que iba a pasar luego de gravedad en los años venideros, ¿no? Aquí el primero, un portavoz, pero ustedes tampoco advertían de nada de los peligros que venían en los ejercicios futuros. Presupuestos, lo ha dicho el señor consejero, que cuentan con el beneplácito de los organismos de control correspondientes, como es la Cámara de Cuentas, que decía del ejercicio 2020 que varias de las deficiencias demostradas en ejercicios anteriores se habían corregido, que se habían dotado suficientemente los capítulos 1 y 2 de Sanidad o de Educación, que se ha dotado adecuadamente el fondo de contingencia, que la cuenta
413 se encontraba en niveles técnicos. Un poco más de humildad, señorías del Partido Popular, un poco más de humildad y de autocrítica les pido a quienes dejaron en sus últimos presupuestos, esos de la buena gestión presupuestaria según ustedes, crédito, y esto lo dice la Cámara de Cuentas y lo dice la intervención general en sus respectivos informes, crédito insuficiente para el capítulo 1 o para el pago de la farmacia o para el pago del IAI o para el pago capítulo 2 de nuestra sanidad o para sufragar el gasto corriente de nuestra universidad cuando no obligada a acudir a los tribunales y además casi 500 millones de euros en facturas en los cajones. Un poquito de más autocrítica, señorías del Partido Popular. Desde luego, señorías, que vamos a votar a favor de unas cuentas ciertas y unas cuentas que generan certidumbres a nuestras empresas, certidumbres a nuestros empleados públicos, al tercer sector, incluso, señorías del Partido Popular, le generan certidumbres al señor Azcón, le dan certezas en el tiempo que le queda de ejercicio en la Plaza del Pilar con las partidas que van destinadas para ello con ese convenio bilateral que financia la capital maña. Y son unos presupuestos que tienen unos antecedentes de éxito recientes, 3 en concreto, y que desde el aval, en cuanto a las previsiones que ofrecen, vuelvo a decir, organismos nacionales e internacionales, a nosotros, a este grupo parlamentario, nos ofrecen garantías de prudencia en la previsión de sus ingresos, garantías de la suficiente dotación de sus créditos para los capítulos de gasto, garantías de que continúan la tendencia de rigor absoluto en el control del gasto y la reducción en la medida de lo posible, de los desequilibrios que son algunos de ellos crónicos de esta comunidad y de otras comunidades. Porque, señorías del Partido Popular, también ustedes cuando hablan en plan literario, pues yo voy a salir un poco en tono musical, what will be, que decía aquella canción de la película. ¿Qué pasará si cuando falten los fondos europeos? Pues cuando falten los fondos europeos, que todavía queda hasta el año 2026, y no vienen ustedes a estropearlos y a devolverlos, pues quizás haya que pedir, como se viene pidiendo, una nueva financiación autonómica a la que les aseguro, como viene siendo hasta la fecha, que este presidente defenderá los criterios de aquí de Aragón. No sé qué hará por el futuro si está el señor Feijóo y ustedes aquí como delegación, si defenderán los criterios del Feijóo galego o del Feijóo de Madrid, que defiende unos criterios que seguramente aquí no interesan. Habrá que ver qué hace aquí su líder o lideresa por entonces. Hay que ver... Se ha quedado... Por favor, continúe. En estos años de gobierno socialista, señorías, una tendencia de mejora. Estábamos acostumbrados a ver algunos indicadores a Aragón en el pelotón de cola, en el vagón de cola. Ahora nos vanagloriamos, pero con humildad y con capacidad de mejora, de estar en el pelotón de cabeza en muchos de los indicadores de nuestro país, en el gasto medio por habitante en sanidad, en educación, en la creación de empleo, en la renta media o en el propio superávit, como decía, de las cuentas, y no era así ni mucho menos hace un tiempo. Y analizando lo que han sido las comparecencias de estos días en la Comisión de Hacienda, se ha hablado mucho, hoy también se ha vuelto a hablar, desde la oposición, fundamentalmente de la ejecución y de los fondos europeos. Y voy a hablar un poquito de la ejecución, porque la oposición, es verdad, habla en esas comparecencias, pero habla de la ejecución ya desde el mes de febrero. Empieza a hablar de la ejecución, hace fotos del primer trimestre, de que no sé qué, en comisión, en pleno, pero la foto, señora Susín, se trata de la foto de la liquidación definitiva o de la cuenta general, no las fotos parciales, porque luego, eso sí, la foto de la cuenta general parece que no nos gusta tanto, entonces ya no la sacamos, sacando. Hagan una cosa, señora Susín, por esto de comparar entre iguales, comparen con otras comunidades autónomas, a ver cómo sale la ejecución, que no creo que no estamos tan mal. Pues bueno, comparen con los que no son homólogos, comparen con otras instituciones, comparen con los grandes ejecutores que son del Ayuntamiento de Zaragoza, esos grandes ejecutores de Agujero será, de la Plaza Salamero, no sé de qué ejecutan de manera que puedan dar ejemplos, señorías. Y en cuanto a los fondos europeos, va a haber un poquito de agua, pero... Lo de los fondos europeos, la relación del Partido Popular con los fondos europeos merece un trago de agua y merece algo más porque es cuando menos surrealista, señorías del Partido Popular. Han pasado de la indiferencia, incredulidad, negación, obstruccionismo
Luego ya empezaron con el reparto aludiendo a chantajes, el tema este de los independentistas, nacionalistas y tal. Luego ya critican el destino de los fondos europeos porque se inventan nuevas condicionalidades que no existen, pero se inventan nuevas condicionalidades o lo que parece ser nuevas condicionalidades. Luego la utilización, claro, que nos salvan el presupuesto. ¿Y qué hacen los presidentes autonómicos suyos en Andalucía o en Galicia? ¿Qué meten en el presupuesto? ¿Pipas o caramelos o qué meten? Pues meten fondos europeos o lo van a dejar de presupuestar, señorías, o lo van a dejar de presupuestar. Lo mejor de todo, señorías, no sé si lo han leído o escuchado, el señor Juan Bravo, mi amigo Juan Bravo, hace unos días en una entrevista. Dice, bueno, es que lo que pasa en España, que claro, como no gobernamos nosotros, no son serios en la gestión, no cumplen los hitos. Claro, Europa, Bruselas, que no tiene demasiada rigurosidad, nos da los hitos más que a nadie, nos da los nuevos desembolsos, pero no cumplimos. Esto es como... Y dice, bueno, pues si no los cumplimos y como España no los va a aprovechar, señoría del Partido Popular, los vamos a devolver. Nosotros los devolveremos así. No se preocupen que si gobiernan en algún caso, en algún sitio, bien que los aprovecharán. Digo yo que quien tiene que juzgar esos hitos será, como decía el otro día la vicepresidenta aquí del Gobierno con el presidente Lambán, las autoridades de Bruselas, y son las que están diciendo que España lidera prácticamente la ejecución y el cumplimiento de los fondos europeos, de los que ya casi aquí están adjudicados casi 1.000 millones de euros. Señora Vaquero, tanto que dice usted, ¿dónde están los 1.000 millones de euros? ¿Dónde están los 1.000 millones de euros de Lambán? 967 millones de euros más 267 de los REACT-EU, que serán ejecutados totalmente en el año 2023. Y lo dice así la IREF. Y hasta el 2026, si ustedes nos dejan, seguiremos ejecutando hasta esos 1.000 millones como mínimo. Dicho lo cual, señorías, votaremos que sí a unas cuentas históricas por su volumen de recursos a la par que contienen la deuda y el déficit. 8.250 millones de euros, casi un 11% más que las de 2022 y deuda por debajo de la de 2021, con unos gastos financieros que se reducen en un 4%. Históricas por la participación, ya lo he dicho, de Madrid y de Bruselas, 4.429 millones de euros de fondos autonómicos, todavía seguramente insuficientes, pero buenos son, y unos 500 millones de euros en fondos Next Generation. Históricas por su capacidad de impulso y efecto tractor hacia el sector privado y, consecuentemente, hacia nuestra economía. 1.000 millones en políticas económicas con unos crecimientos importantísimos, por ejemplo, en economía o en industria. No vamos a tratar de reconstruir estas cuentas en industria, por mucho que usted lo pida, señora Susín. Históricas por su alcance social desde el gasto público, pero también, señorías, desde la fiscalidad. Y me detengo un poquito aquí, porque, señorías, se puede reducir desigualdades aumentando las políticas sociales, como aumentan estos presupuestos en 470 millones de euros, con un alza del 12,4% en salud y servicios sociales o en 74% en vivienda, pero también se pueden reducir desigualdades desde la fiscalidad y desde la justicia tributaria. Desde la fiscalidad, señorías, se pueden buscar diversos objetivos, o al menos ayudar a conseguirlos. Con algunas de las propuestas planteadas seguramente se pueden buscar titulares de prensa. En algunos casos se pueden beneficiar a los grandes patrimonios o se puede llegar incluso a hacer el ridículo, como ha hecho algún que otro gobierno europeo, cuando el mercado les tumba la propuesta y luego tiene que hacer una enmienda a la totalidad de aquellos presupuestos o de aquellos planes iniciales. La propuesta de los 4 grupos de gobierno y la propuesta que refrenda este grupo parlamentario, señor consejero, parte de posiciones netamente socialdemócratas y busca, desde luego, ser progresiva, equilibrada y amplia en sus beneficiarios. Hasta el 99%, como usted ha dicho, mejora su bolsillo. Seguramente, no sé, habrá algunas otras propuestas que también planteen beneficios para las clases bajas, pero desde luego también hay que apoyar, creemos, señor Sanz, en igual medida las clases medias trabajadoras y las tributaciones conjuntas. Se beneficia, señorías, a las economías, a la economía, quiero decir, de las familias, se impulsa el emprendimiento y se protege al medio ambiente. Y siempre, siempre con una absoluta prioridad, que es preservando la garantía de unos servicios públicos de calidad. Dicho lo cual, ante ustedes, señorías, reflexionen bien ese sentido de voto, porque ante ustedes está la posibilidad de decir sí a esta reforma fiscal y sí a este presupuesto y a estas cuentas, o quedarse, señorías, con la fiscalidad anterior de tipos más altos, que es lo que harán ustedes si votan que no
a estas cuentas y si votan que no, con ello a esta reforma fiscal. La señora Susín se preocupa mucho ahora de aquellos que no pueden comer 2 o 3 días, decía ella, según qué alimentos, pero bien que luego ustedes votan que sí a bajar impuestos de determinados tipos a las rentas altas y seguramente van a votar que no a rebajar impuestos a la clase más trabajadora, a las clases trabajadoras y a las clases bajas. Por tanto, reflexionen, como decía, nosotros lo tenemos muy claro y allí cada cual, porque con estos votos quedarán desnudos algunas excusas de hace años, durante todo este tiempo, y también quedarán desnudos algunos cuentos. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Galeano. Para contestar al resto de grupos, señor consejero, tiene la palabra. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero empezar agradeciendo a Izquierda Unida, de un modo, y también a Ciudadanos de otro, la posición de abstenerse en estos presupuestos de cara a dar pie a la tramitación en comisión y a las futuras incorporaciones de mejora. Creo que con esta abstención no es ningún sí, es un sí exclusivamente a la racionalidad, es un sí exclusivamente a poder plantear que este presupuesto todavía tiene recorrido y además demuestra en cualquier caso un componente infinitamente más dialéctico que los grupos que han intervenido directamente en contra. Les diré que si llegase a tener alguna duda la hubiese tenido Vox, del PP no la hubiera tenido nunca. O sea, ya sé que hagamos lo que hagamos, siempre votarán en contra. Refiriéndome a la intervención de Izquierda Unida, plantea como posición global, y así lo entiendo, que exploremos los diferentes caminos hasta el máximo de donde podemos profundizar en todo lo que es el fortalecimiento de lo público. Habla de un antes y un después de la pandemia. Eso es correcto, pero establecer ese ciclo como cerrado yo creo que no es tan correcto, por una razón. Nadie puede en estos momentos decir que nos hemos alejado de todos los efectos que la pandemia ha tenido en multitud de aspectos. Dicho lo dicho, tengo claro que ha de servir para muchas cosas, entre otras cosas para profundizar en el cambio de modelo productivo. Mire, habla usted de poner alfombras rojas a los sectores públicos y nosotros la ponemos a lo público-privado. Pues mire, yo no ni alfombra roja ni no alfombra, pero en cualquier caso creo que es francamente importante que desde la izquierda, con las convicciones y las diferencias que tenemos con respecto a la derecha, rompamos de una vez el mantra en que a veces caemos de que no somos capaces de gestionar con mucha mayor eficacia, con mucha mayor eficiencia y con mucha más globalidad a la hora de gestionar intereses, porque tampoco los tenemos tan concretos como los tiene la derecha. De todo lo que usted me plantea con respecto a los servicios públicos, usted viene a decir, la verdad, al principio me ha sorprendido un poco porque ha dicho que no encuentra para nada en los presupuestos el apoyo a los servicios públicos. Luego ha dicho que no lo encontraba lo suficiente. Lo he tratado de coger textualmente. Pero bueno, en cualquier caso me quedo con que no lo encuentra lo suficiente. O sea, ese grado de satisfacción no sería bueno ni siquiera en usted. Habla de la reforma fiscal. Dice que la van a enmendar. Vamos a discutirla. Yo creo que hay tramos de mejoras para todo el mundo que quiera discutir en la reforma fiscal. Nosotros hemos puesto los basamentos que hemos puesto y nosotros, ustedes saben que tenemos los condicionamientos que tenemos, entre otras cosas porque cuando asumes con la responsabilidad de llevar a cabo una reforma fiscal, hombre, tienes que asumir también, y sobre todo si es el último año, que la reforma fiscal que haces pues no ponga en quiebra para nada lo que es la estructura de un presupuesto que se ha caracterizado siempre con señas progresistas. De la sanidad, ¿hay que cambiar el modelo?
estoy convencido que la primera, la consejera, que estaría dispuesta a hablar de eso. También le diré una cosa. Atención primaria. Pues yo creo que en las conversaciones ustedes y la consejera saben que los porcentajes que planteaban en el presupuesto están, según la consejera me dice, y me fío, cumplidos, colmatados, diríamos, cuando menos. Otra cosa es que siempre sea poco. Y con respecto a los impuestos medioambientales, no le he oído decir nada. Quiero pensar que está de acuerdo con los de agua embalsada, con los del transporte energía, con las grandes ventas, pero es bueno, a veces es bueno, señor Sanz, cuando se está de acuerdo en algo, joder, de vez en cuando es bueno decirlo. Mire usted, estoy de acuerdo en esto. Me habla del tema del canon eólico, no se preocupe que vamos a hablar de eso. No se preocupe, vamos a hablar de eso. Lo que no nos vamos a hacer es equivocarnos, como diría el portavoz de Ciudadanos, del hecho imponible a tener en cuenta, porque si nos equivocamos en el hecho imponible no valdrá para ese impuesto. Con respecto al portavoz de Ciudadanos, me dice que, bueno, que voy a tener la suerte de gestionar este presupuesto tan grande, ¿no? Para empezar tendré la suerte hasta la mitad. Espero que desde luego mi partido lo siga gestionando, porque vale la pena seguir gestionando este presupuesto, porque como usted dice, vale la pena gestionar 7.000 millones de euros. Imagino que incluso hasta lo hice con una cierta sana envidia como es consejero que ha habido. Con respecto al esfuerzo en la ejecución presupuestaria, ese será siempre un tema pendiente que tendremos. Somos incapaces de la parte que significa generar implementar más la gestión. En todo aquello son capítulos 6 y 7, todas las administraciones estamos siendo incapaces, yo creo, de darles el ritmo que le deberíamos dar. No obstante diré que no mida nadie la ejecución presupuestaria como si no hubiera fondos europeos, con los mecanismos que en estos momentos se tasan los fondos europeos. Y cuándo llegan los fondos europeos, cuándo se abren las convocatorias respectivas y sobre todo que aún estamos con el antiguo concepto de la justificación de los fondos europeos en Europa, cuando desde el principio se planteó la existencia de hitos, que no es estrictamente lo mismo de lo que había sido la justificación tradicional de los fondos europeos. Estoy completamente de acuerdo en que tenemos un problema estructural, lo repite usted y tiene toda razón del mundo, que es el tema de la financiación autonómica. Dice que nosotros elegimos a Standard & Poor's. Como yo no llevo tanto tiempo como usted, le diré que es incluso antes de que usted lo supiese, lo eligió Santiago Lanzuela. Lo eligió Santiago Lanzuela y sigue. No digo si es bueno o malo, pero vamos, la decisión fue del gobierno Lanzuela, tampoco quiero decir que sea él. Y dice, mire, los renting no sirve para según qué cosas. Le diré, cada vez que el director general de presupuestos tiene que negociar con los bancos, le aseguro que el renting es francamente importante para ver la credibilidad que nos dan. Y le aseguro que con el rating que le dan a Murcia, no negocia como nosotros en los bancos. Se lo aseguro, señor Sanz, se lo aseguro, sin lugar a duda. Y con el tema de los impuestos podremos tener diferentes ideas, pero yo creo que de progresividad podemos hablar uno de los unos y otro de los otros, porque su tabla, al optar por la deflactación, es muy complicado que acabe siendo, de verdad, y usted lo sabe, progresiva, ¿no? En cualquier caso, les diré, miren, y se lo digo en este caso a Ciudadanos, a Vox y al Partido Popular. Se lo dije en comisión, pero se lo digo ahora de un modo más solemne. La noticia es la siguiente. La oposición al Botanic sorprende respaldando el decreto de rebaja del IRPF y las tasas a rentas menores de 60.000 euros. PP, Ciudadanos y Vox votará la reforma impositiva del Gobierno del País Valenciano, con una máxima que no sé si es muy valenciana, pero en cualquier caso es muy práctica. Todo lo que sea bajar, lo apoyamos. O sea, lo van a votar. ¿Y qué bajada es? Pues mire usted, es una bajada que es un plan cifrado en 150 millones de euros, que es el 0,68 del presupuesto de la Generalitat Valenciana. Lo que les proponemos nosotros son sobre 6.535, que es el no financiero, el 0,76. O sea, en Valencia ustedes van a votar a la rebaja del 0,68, sí. Aquí van a votar que no a la del 0,76. Ustedes sabrán. Pero ya no digan que es por tal o por cual. Aquí más rebaja de impuestos, que se han estado llenando la boca durante 4 años y resulta que la votan en Valencia y no la votan aquí. Será por el clima mediterráneo, por Tonet o por Blasco Ibáñez. Me gustaría este año, con respecto al cuatripartito, enmendar una deuda
de lo que han sido mis anteriores intervenciones en la defensa de los presupuestos. Y quiero resaltar, con la fuerza que nunca lo he hecho, la importancia que tiene el apoyo que en estos 4 años han dado los portavoces del cuatripartito al presupuesto, a los del Pleno, portavoz del Pleno, y a los portavoces en las comisiones. Es más, permítanme que amplíe este sentimiento de gratitud a todos y cada uno de los 35 miembros de los 4 partidos que lo han apoyado, que conforman esta mayoría parlamentaria sólida e ilusionante. Porque gracias a todos ustedes, a todos, no los diré nombre por nombre, me sé el de todos y a todos los nombraría con sumo gusto, pero gracias a todos ustedes ha sido posible disponer de presupuestos en tiempos y forma, rompiendo viejas inercias. De corazón les digo que estoy y que estamos en deuda con todos y cada uno de vosotros, con todos y cada uno de ustedes. No puedo acabar este capítulo de agradecimiento sin mencionar a mis compañeros y compañeras de Gobierno, quienes, sin dejar de defender su respectiva área, han entendido que esta era una labor coral y unitaria, respondiendo todos de esta manera al empeño del presidente Lambán de ser efectivos y leales y tener altura de miras. Paso a compartir con todos ustedes, porque se lo merecen, a modo de respuesta colectiva, una lista para mí abreviada de acciones que hemos apoyado, de acciones que han apoyado, incorporándolas a los presupuestos. Es un resumen somero de nuestro empeño en común y del compromiso de los aragoneses. Va por todos ustedes, por los 35 que todos los años habéis apoyado los presupuestos. Sin vosotros no sería posible que el mayor presupuesto de la historia de sanidad, con 2.549 millones, se hubiese aprobado, ni que la gestión de la pandemia con medidas pioneras como los centros COVID, una ley autonómica o la contratación de 2.000 profesionales existiese, ni destinar 36 millones a atención primaria, ni al plan de abordaje de las listas de espera 22 y 23, dotado con 30 millones, ni el nuevo modelo de transporte sanitario que pasa de 19 a 32, ni más de 196 millones en nuevas infraestructuras sanitarias, construcción de hospitales, centro de salud del barrio Jesús de Zaragoza, nueva unidad de urgencias del Servet, nuevo centro de salud de Los Olivos, nuevo centro de salud de Binefar, en proyecto Perpetuo Socorro, nuevo centro de salud de Calamocha, nueva unidad de reproducción asistida en el Servet, ni los 30 millones de inversión en tecnología sanitaria, con una nueva resonancia en el San Jorge y nuevos aceleradores lineales en San Jorge y en el futuro Hospital de Teruel. Gracias a vuestros apoyos hemos podido decir con fuerza, y vamos a seguir diciendo con fuerza, que no nos vamos a caer, que no nos vamos a doblar y que nuestro modelo sanitario no será nunca el de Madrid como el señor Azcón. Gracias por las becas de comedor. Gracias por las becas de comedor que benefician a 48.000 escolares. Gracias al impulso a la construcción de la vivienda pública para ampliar el parque de vivienda de alquiler. Gracias por ser récord de beneficiarios en prestaciones sociales, con 10.385 perceptores del ingreso mínimo vital, con 1.348 ayudas a la integración familiar, con 3.291 titulares del complemento aragonés del ingreso vital. Gracias por poder ser, con vuestros votos, récord en beneficiarios de dependencia, con más de 35.000 personas frente a los 17.000 del 2015. Gracias por las nuevas residencias de mayores en Atecas y Valdefierro. Gracias por la apuesta firme por la FP, con nuevos ciclos adaptados a las necesidades laborales. Gracias por el mayor presupuesto en becas universitarias, con 12,3 millones. Nuestras becas, salarios y reducción de tasas. Gracias por el acuerdo histórico de financiación con la universidad. Gracias por el plan al mayor, con 450 millones de euros hasta 2023 en políticas para mayores. Gracias por tener un fondo de inversiones de Teruel que recupere su carácter plurianual. Gracias por tener más de 39 millones en la mejora de conexiones a Internet en el territorio, con actuaciones en más de 370 núcleos, con 78 polígonos industriales y con más de 340 centros escolares. Gracias por ese nuevo mapa concesional de transporte de viajeros por carretera, donde 20.000 aragoneses se incorporan al transporte público y más de 400 asentamientos.
Gracias por ese plan extraordinario de carreteras que supondrá una inversión de 629 millones de euros. Gracias al impulso de las vías verdes de Teruel. Gracias al Fondo de Cohesión Territorial con casi 3 millones al año. Gracias al mantenimiento de más de un centenar de escuelas rurales. Por favor. Gracias a los 233 millones para la creación y modernización de 46.000 hectáreas de regadío que han permitido finalizar proyectos paralizados durante décadas en Los Monegros, en Sarrión, en Bardenas, en Vallobar, en Fraga. Gracias por los 165 millones para favorecer la incorporación de 1.865 jóvenes al sector agrario. Gracias por los 2.168 proyectos de modernización de explotaciones. Gracias por los 190 millones de ayudas a la mejora de instalaciones agroindustriales. Gracias por los 84,2 millones de 136 actuaciones de depuración a la comunidad autónoma. Gracias por los comprometidos 26,8 millones del Plan Pirineos de depuración. Más de 15 millones para entidades locales en consorcios de gestión de residuos, para medidas de prevención y gestión de residuos domésticos. Gracias por la negociación con la Unión Europea para conseguir las bonificaciones estatales de hasta el 20% en la seguridad social para las empresas ubicadas en Teruel, Cuenca y Soria. Gracias por el acuerdo con Correos para, a través de los carteles rurales, poner en marcha el servicio que permite a los ciudadanos ingresar o disponer dinero en su propio municipio. Gracias por el acuerdo con las diputaciones provinciales para instalar cajeros automáticos en todos los municipios que no tengan y deseen contar con este servicio. Gracias por los 3 planes de choque de turismo que han beneficiado a más de 15.000 establecimientos y por la tramitación de más de 5.300 solicitudes para instalaciones de autoconsumo energético, 3.700 de particulares y más de 1.200 de empresas. Gracias a las cerca de 300 empresas industriales y pymes y grandes empresas que se han beneficiado de las ayudas para la transformación y la digitalización. Gracias por el bono social térmico que beneficia a 30.500 hogares. En comercio, a más de 2.000 establecimientos, sobre todo en pymes, que se han beneficiado de las ayudas. Gracias por las ayudas directas a 4.453 empresas y autónomos. Gracias a para que las administraciones locales, porque las administraciones locales y comarcales del 2020 al 2023, el fondo local ha estado dotado con 874 millones. Los 4 años anteriores con el Partido Popular, 506 millones. Gracias por el Plan de Empleo Joven con 126 millones, por los 500 pisos de la Expo para jóvenes en alquiler, por convertir a Aragón en un referente histórico del sur de Europa desde el punto de vista de la logística, cuando algunos la dejaron arruinada. Impulso a la autopista ferroviaria Zaragoza-Algeciras. A los 20 millones de inversión en Aramón, cosa que no hizo la derecha nunca a pesar de que le gusta tanto esquiar. Gracias por la captación de inversiones empresariales con 23 proyectos de interés autonómico, invirtiendo 3.300 millones de euros y con la próxima creación de 8.000 puestos de trabajo. Seguro que a algunos les ha parecido exhaustivo. Les aseguro, es somero, como someras son las gracias que a ustedes les estoy dando. Muchas gracias. Gracias. En resumen, está muy constreñido, señor presidente, en los tiempos. En resumen, por 4º año vamos a tener presupuestos en tiempo y forma, sin cierres anticipados, unos presupuestos de nuevo crecientes, con 800 millones más, unas cuentas reales y prudentes. Estas cifras son las que ofrecen estabilidad, concluya, por favor, progreso, un presupuesto que agrupa las prioridades de un gobierno cuatripartito abierto a mejoras de otros grupos y sin sectarismos, unos presupuestos para ayudar a la recuperación económica y social y para reforzar los servicios públicos. Queremos estar con todos los aragoneses. ¡Viva el partido! Pero sobre todo con los que más lo necesitan. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Procedemos a la votación. Bien, se puede pasar esto. Comenzamos la votación. Votamos, hay 2 votos telemáticos que iré incorporando a las votaciones. En primer lugar,
Votamos la sección 01, Cortes de Aragón. Comienza la votación. Finaliza la votación. 65 presentes, 65 emitidos, votos a favor 62, en contra ningún voto y 3 abstenciones. Perdón, más 2 votos telemáticos, 67 presentes, 67 emitidos, votos a favor 64 y 3 abstenciones. Queda aprobada la sección 01. Votamos la sección 02 de Presidencia del Gobierno de Aragón. Comienza la votación. Finaliza la votación. 67 presentes, 67 emitidos, votos a favor 47, en contra 19 y una abstención. Queda aprobada la sección número 02. Sección 03, Consejo Consultivo de Aragón. Comienza la votación. Finaliza la votación. 67 presentes, 67 emitidos, votos a favor 67. Queda ningún voto en contra, ninguna abstención. Queda aprobada la sección 03. Sección 04, Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón. Comienza la votación. Finaliza la votación. 67 presentes, 67 emitidos, votos a favor 67, ningún voto en contra, ninguna abstención. Queda aprobada la sección 04. Sección 05, Vicepresidencia del Gobierno. Comienza la votación. Finaliza la votación. 67 presentes, 66 emitidos, votos a favor 46, en contra 19 y una abstención. Presidente. Sí. ¿Podemos volver a repetir la votación? Repetimos la votación de la Vicepresidencia del Gobierno. Comienza la votación. A ver, por favor. Finaliza. Pues ahora aún ha ido peor. Finaliza la votación. 65 presentes, 64 emitidos, votos a favor 47, en contra 16 y una abstención. Queda aprobada la sección 05. Señor presidente, ¿podríamos volver a repetir? Por supuesto que se puede volver a votar. Por tercera vez comienza la votación. Ahora parece ser que sí. Finaliza la votación. 67 presentes, 67 emitidos. Votos a favor 47, en contra 19 y una abstención. Queda aprobada la sección 05. Pasamos a votar la sección 09 del Consejo Económico y Social de Aragón. Comienza la votación. Finaliza la votación. 67 presentes, 67 emitidos, votos a favor 67, ningún voto en contra, ninguna abstención. Queda aprobada la sección 09. Sección 10, Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales. Comienza la votación. Finaliza la votación. 67 presentes, 67 emitidos, votos a favor 35, en contra 19 y 13 abstenciones. Queda aprobada la sección número 10. Sección número 11, Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. Comienza la votación. Finaliza la votación. 67 presentes, 67 emitidos, votos a favor 35, en contra 19 y 13 abstenciones. Queda aprobada la sección número 11. Sección número 12, Departamento de Hacienda y Administración Pública. Comienza la votación.
Finaliza la votación. 67 presentes, 67 emitidos, votos a favor 35, en contra 19, 13 abstenciones. Queda aprobada la sección número 12. Sección número 13 de Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda. Comienza la votación. Finaliza la votación. 67 presentes, 67 emitidos, votos a favor 35, en contra 19 y 13 abstenciones. Queda aprobada dicha sección número 13. Sección número 14, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente. Comienza la votación. Finaliza la votación. 67 presentes, 67 emitidos, votos a favor 35, en contra 19 y 13 abstenciones. Queda aprobada la sección número 14. Votamos la sección número 15, Departamento de Economía, Planificación y Empleo. Comienza la votación. Finaliza la votación. 67 presentes, 67 emitidos, votos a favor 35, en contra 19 y 13 abstenciones. Queda aprobada la sección número 15. Sección 16, Departamento de Sanidad. Comienza la votación. Finaliza la votación. 67 presentes, 67 emitidos, votos a favor 35, en contra 19, 13 abstenciones. Queda aprobada la sección número 16. Votamos la sección número 17, Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del Conocimiento. Comienza la votación. Finaliza la votación. 67 presentes, 67 emitidos, votos a favor 35, en contra 19 y 13 abstenciones. Queda aprobada la sección número 17. Sección 18, Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Comienza la votación. Finaliza la votación. 67 presentes, 67 emitidos, votos a favor 35, en contra 19 y 13 abstenciones. Queda aprobada la sección 18. Sección 19, Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial. Comienza la votación. Finaliza la votación. 67 presentes, 67 emitidos, votos a favor 34, en contra, 35, votos en contra 19 y 13 abstenciones. Queda aprobada la sección 19. Votamos la sección 26, a las administraciones comarcales. Comienza la votación. Finaliza la votación. 67 presentes, 67 emitidos, votos a favor 35, en contra 16 y 16 abstenciones. Queda aprobada la sección 26. Sección número 30, diversos departamentos. Comienza la votación. Finaliza la votación. 67 presentes, 67 emitidos, votos a favor 35, en contra 19 y 13 abstenciones. Queda aprobada la sección número 30. Y ahora pasamos a votar la totalidad del presupuesto. Comienza la votación. Finaliza la votación. 67 presentes, 67 emitidos, votos a favor 35, en contra 19 y 13 abstenciones. Queda aprobada pues la totalidad del presupuesto. Turno de explicación de voto. Izquierda Unida, señor Sanz, tiene la palabra. Pueden seguir, no se preocupen. Señor Pérez, hemos debatido durante esta semana
con las 10 consejeros y consejeras sobre cada una de las cuentas concretas y con usted en 2 debates, con 3. El del techo de gasto y el de su propio departamento. Se desdobló en otro de los departamentos, pero le hablo sobre la globalidad del debate. Y yo le voy a plantear un trabajo arduo, porque para que nosotros avancemos en un voto positivo va a hacer falta precisamente en las cuestiones que le hemos venido reclamando durante los últimos años y que con mayor insistencia durante el último año han sido objeto protagonista de nuestras intervenciones. Hablaremos de reforma fiscal si ustedes quieren. Hablaremos de condicionalidad de los recursos públicos que se están inyectando al ámbito productivo para garantizar que eso realmente llega a pequeños autónomos, pero también llega a los trabajadores y a las trabajadoras en clave de dignidad salarial o en otras cuestiones que tengan que ver con la igualdad o la sostenibilidad ambiental, porque es importante. Le planteamos cuestiones netamente socialdemócratas, se lo dije ya al señor presidente, es decir, repartir la riqueza cuando se genera, facilitando que la Administración hace todo lo posible precisamente para que así sea. Y por la vía fiscal, más de lo mismo. Por lo tanto, nos encontraremos en ese debate si ustedes quieren. Nosotros nos hemos abstenido con vocación de llegar a acuerdos, pero desde luego vamos a tener que avanzar mucho en esos debates estructurales sobre servicios públicos básicos, salud, cuidados fundamentalmente también, y cuestiones que para Izquierda Unida son importantes y no menores como la cooperación o alguna otra cuestión. De ustedes depende, como le digo, el que Izquierda Unida llegue a acuerdos para aprobar este presupuesto o algunos de sus presupuestos departamentales. Gracias, señor Sanz. Grupo Aragonés. Señor Guerrero. Muy brevemente, para celebrar que hayamos dado otro paso importante en el presupuesto más significativo en toda la historia de la comunidad. Gracias, señor Guerrero. Grupo Parlamentario de Vox. Grupo Parlamentario de Chunta. Señora Martínez. Gracias, presidente. Pues también para congratularnos del sentido de esta votación y para decirles a algunos parlamentarios y parlamentarias de esta Cámara que la política fiscal no es un fin en sí mismo, es una herramienta, que es lo que hemos hecho este Gobierno, utilizándola con la fuerza o la pequeña fuerza que nos concede el autogobierno, pero siempre con el ánimo de redistribuir la riqueza. Muchas gracias. Gracias, señora Martínez. Grupo Parlamentario de Podemos. Señora de Santos. Gracias, presidente. Simplemente dato mata relato y es tremendo ver un voto negativo de a quienes que intentaban sustentar con relato e incluso con dato y se han sido desmontados uno tras otro. Decían que había sableo a los aragoneses y hoy han votado en contra de bajar los impuestos al 99% de los aragoneses. Dicen también que votaban en contra porque aumentaba la deuda y ha quedado claro que no solo la estamos reduciendo, sino que estamos gestionando mucho mejor de lo que ustedes gestionaron con solo una crisis y nosotros con crisis encadenadas. Pero además se han tenido que ir a la ejecución de los presupuestos mintiendo o pervirtiendo los datos, metiendo los MRR, que saben perfectamente que son ejecutables hasta el 2026. Y solamente voy a dar 2 ejemplos. Por ejemplo, en la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, que han intentado afear la gestión, no han sabido, han votado en contra de la contratación de los bomberos forestales durante los 12 meses del año y hoy la ejecución en esa Dirección General a día de hoy es del 91,47%. Y sin embargo, en su ayuntamiento, en el que podemos ver cómo gestionan ellos de verdad, hoy es del 29,87%. No han ejecutado 2 de cada 3 euros que tenían presupuestado. Mienten y votan porque ustedes, cuanto peor, mejor. Y como estamos mejor, es peor para ustedes. Gracias. Gracias, señora de Santos. Grupo Parlamentario de Ciudadanos, señor Saz. Gracias, presidente. Bueno, haremos una abstención. Ya le he dicho que haremos algunas enmiendas sustanciales y esperamos que desde una perspectiva liberal social se pueda mejorar porque creemos que hay espacio para mejorar el presupuesto. Haremos especial hincapié en esa actualización fiscal que ustedes han puesto en marcha porque creemos que es mejorable y creemos que se puede, ya que usted ha mencionado la de Valencia, que es sustancialmente diferente, otra cosa son los impactos, pues a lo mejor si estamos de acuerdo podemos acercarnos a las propuestas que se hacen en Valencia, si ustedes están dispuestos y podemos encontrar, a ver hasta dónde se puede mejorar y alcanzar esa reforma, ¿no? Por tanto, haremos propuestas especialmente en reforma fiscal y espero, porque el año pasado nos sucedió así, que no se produzca un veto por parte del Gobierno a las enmiendas tributarias
puesto que incluso ustedes mismos en la memoria de beneficios fiscales dicen que no afecta el presupuesto del 2023. Y entonces creo que podemos debatirlo. Gracias. Gracias, señor Sanz. Grupo Parlamentario Popular, señora Susín. Gracias, presidente. Señora Santos, creo que hoy no es el día más indicado para hablar de cosas tremendas o votaciones tremendas a leyes. Señor consejero, en ese speech que se ha marcado usted a Lolina Morgan al final de su intervención, se ha olvidado de dar las gracias a las 5.600 empresas cerradas sin cobrar ayudas, cuando ustedes devolvieron 76 millones de euros al Gobierno de España por no ayudarles. Y eso, además, también yo le aconsejo que no siga presumiendo de superávit. Que no siga presumiendo de superávit cuando esas empresas cerraron sin recibir ni un euro de sus ayudas, mientras ustedes se gastaban el dinero del fondo COVID en tapar agujeros. Partimos mucho más alto que el resto de España, señor consejero, en la cuestión fiscal. Partimos mucho más alto, por eso hay que bajar mucho más. Y no ha dicho la verdad. Valencia tiene un tipo del 9, ustedes se quedan en el 9,5. Otra cuestión más, porque no ha aprovechado usted el final para sacarlo. ¿Sabe cuál es la diferencia entre la sanidad madrileña y la aragonesa? Pues que en Madrid, en la oposición, está la izquierda. Esa es la diferencia entre la sanidad aragonesa y la madrileña. Mire, decía el señor Galeano que hoy estaba yo. No haga así, señora Gastón, si son ustedes expertos en manifestarse. Mire, decía el señor Galeano que estaba yo hoy literal. Por favor, estamos pues en la explicación de voto. Decía Valle Inclán que el esperpento quizás no sea una cuestión de estilo, sino una cuestión de España, que eso es lo que acabamos de ver ahí, señor consejero. Así que, señorías, como es Black Friday, yo les deseo un buen fin de semana y les recomiendo que lo aprovechen para ir renovando las camisetas. Gracias. Gracias. Grupo Parlamentario Socialista, señor Galeano. Sí, señor presidente. Pues retomando el Black Friday y con esto de las rebajas del IVA, del Black Friday y demás, como sé que a ustedes les pone de hablar de los impuestos, bueno, lo primero de todo, dar las gracias, por supuesto, a los 35 que han votado que sí. Como decía el señor consejero, desde el Grupo Parlamentario Socialista les agradecemos que hayan apoyado estos presupuestos, y a aquellos que se han abstenido, desde luego, tratar de seducir en la medida de lo posible y que podamos para las próximas votaciones. Y retomo, señora Susín, se pueden dar muchas explicaciones, se puede retomar muchos discursos, pero esto es muy sencillo. Ustedes, con su voto que no, como las señorías de Vox, entre otras cuestiones, lo que están votando, y como sé que les pone el tema de impositivo, es a que un menor de 65 años, con una renta de 18.000 euros, sin cónyuge ni descendientes, ahorre 808 euros en su IRPF, o que un mayor de 65 años, menor de 75, con una renta de 16.500, sin cónyuge ni descendiente, rebaje su factura en 738. Es decir, que ustedes, como suele ser habitual, cuando llega el momento de decidir con su voto determinadas políticas de rebaja de impuestos que proponen los gobiernos progresistas, ustedes, como con el IVA de la luz, dicen que no. Pero miren, lo más, creo, que se puede sacar de esta votación es que, viendo ese panel, se ve un gobierno estable, un gobierno mayoritario y con capacidad de crecimiento, con un liderazgo fuerte en la figura de Javier Lambán. Frente a eso, esos votos rojos, la alternativa que todos ustedes saben, PP más Vox, no se sabe bajo qué líder ni bajo qué proyecto, si el de Génova, el de la Plaza del Pilar o el de quien sea. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Galeano. Pues terminado el orden del día, se levanta la sesión.